Me ha hecho muchísima ilusión que me hayan invitado a estar sentada aquí ahora mismo. Me hace muchísima ilusión porque me han invitado desde Hierbabuena, me ha invitado mi familia y bueno, pues últimamente me he ido un poco de mi participación en Hierbabuena, pero sigue siendo mi familia y es un poquito esta sensación de cuando uno se independiza y se va de casa de papá y mamá, pero pues siguen siendo mi casa y siguen siendo el sitio donde volver y donde sentirse a gusto y donde sentirse cómoda. Y bueno, no me quiero poner muy ñoña y no quiero enrollarme porque luego aquí las ponentes les voy a tener que cortar el tiempo, entonces tengo que predicar con el ejemplo. Así que vamos allá. Esta última mesa se titula Salud comunitaria y comunidad saludable. Me gusta mucho el título de esta mesa, me gusta mucho que vayamos a hablar de comunidad, porque creo que el concepto comunitario está un poco mal usado últimamente, está siendo un poco convirtiéndose en algo vacío y creo que por lo que he podido ver un poquito de las personas que están aquí en esta mesa ahora mismo, hablan de comunidad de verdad. Hablan de comunidad que no se limita a llevar servicios sanitarios a la puerta de la casa de la gente ni a hacer un taller en un día en algún sitio, sino que hablan de comunidad en el sentido amplio y real de la palabra. Y bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho más en ello, voy a dejarles espacio. Me parece precioso poder dar luz a esto, me parece precioso que estemos todos aquí y que haya venido gente desde diferentes sitios. Y bueno, pues vamos a empezar. La primera parte la va a hacer aquí Adrián. Su parte está titulada como Salud comunitaria, cuidados, identidades y participación. Podéis ver en el programa que se dedica a la medicina familiar y comunitaria. Y tengo que leer su biografía porque me ha parecido preciosa. Adrián es de Vallecas, está trabajando en Usera y le molan bastante los saraos, participa en la cabecera, participa en el programa de actividades comunitarias de atención primaria, en el movimiento Marica y de alguna manera se define como artista. Es cinturón negro de karate, perrea hasta el suelo y en los ratos libres estudia algo de antropología. Y sin más, todo tuyo. Muchas gracias. Yo ya propuesto cambiar esto por una siesta, pero bueno, si os estáis quedando dormidos, lo voy a cambiar por una clase de perreo, o sea que no os durmáis, que va a ser peor. Un poco el motivo que me ha hecho venir hasta aquí, más allá de que este sitio es maravilloso, es un poco mi colaboración con una publicación que ha salido este año, la que también ha publicado Tomás de Hierbabuena, un poco pues que intentaba como buscar una salida más en torno a la salud pública o salud comunitaria del sufrimiento psíquico y de cómo podemos transformar los barrios, los pueblos y los territorios en los que vivimos para que pues acompañen al sufrimiento psíquico, lo limiten o sobre todo para que sean sitios que merezca la pena ser vividos. Yo en ese tochaco de libro online que está gratuito en internet, esto vamos, no es proselitismo, esto es gratuito, o sea que no es que esté vendiendo mi libro, no soy Paco Umbral, pero que en ese capítulo me pidieron mi colaboración pues un poquito porque lo que más me gusta a mí es la participación comunitaria en salud, ¿no? Entonces, la idea de que se llamase así la charla, pues básicamente porque era el título que le puse al capítulo en ese momento. Y quería como hacer, ¿no? Hincapié en eso, en cuidados, identidades y participación. Cuidados porque se entiende que la comunidad no puede ser una comunidad en la que vivimos, ¿no? Es decir, no, vale, ¿mi barrio es mi comunidad? Bueno, puede ser. ¿Mi pueblo es mi comunidad? Bueno, puede ser. Yo creo en la comunidad en aquel sitio donde se comparten unos cuidados, ¿no? Sobre todo en ciudades muy grandes como Madrid, Barcelona, esos barrios a las afueras donde no tienes comunicación con tus vecinos, que para ir a comprar el pan tienes que coger un coche. ¿Eso es una comunidad que cuida? Pues a lo mejor no es el ejemplo, ¿no? Que queremos traer aquí, un sitio donde merezca la pena ser vivido. Es una ciudad dormitorio en la que tú vas, duermes y haces tu vida a kilómetros de ese sitio donde duermes. Entonces,
La importancia de la comunidad es que sea capaz de crear un espacio saludable en el que no se esté buscando, ¿no?, esa visión que muchas veces llamamos patogénica de, vale, pues cuál es tu enfermedad, te la localizo y te la trato, sino una visión salutogénica, es decir, qué cosas hay en tu entorno que te puedan producir salud. Y esa es un poco la idea de la participación comunitaria en salud, ¿no? La idea es que de una manera participativa el entramado social de un territorio sea capaz de identificar qué cosas ocurren en ese territorio que le puede producir salud a la población. Lo de las identidades compartidas viene un poco al ejemplo de colectivos como pueda ser Hierbabuena, Orgullo Loco, etcétera, etcétera. Es decir, no es por una cuestión identitaria de yo hablo de lo mío y no hablo nada más, pero sí que es verdad que las identidades no son solo... Yo soy, ¿no?, empezaba mi biografía un poco aposta, soy de Vallecas, trabajo en Usera, es decir, ¿no?, como esa dicotomía de decir, vale, yo soy de Vallecas, ¿eso qué significa? Si ya no vivo en Vallecas, a lo mejor ya no soy vallecano, o es que comparto una identidad de barrio y eso me hace sentir orgulloso y por lo tanto voy a trabajar para que mi barrio sea cada vez mejor. Pues esa es la identidad compartida, ¿no? Muchas veces cuando miramos a un territorio nos fijamos solo en la gente que trabaja allí y vive allí, pero que a lo mejor hay comunidades dentro de esas comunidades y que eso es lo interesante. A lo mejor yo que trabajo en Usera tengo que tener en cuenta que a lo mejor hay una asociación de mujeres en Usera, que a lo mejor dentro de la comunidad en la que estoy trabajando existe Orgullo de Usera. Es decir, que tenemos que tener esa mentalidad que nos hace buscar la equidad, ¿no? Es decir, que todo el mundo esté representado en los procesos participativos, no solo, bueno, la asociación de vecinos, que si son de mi línea de pensamiento me puedo asociar a ellos o no, como vecina, pues entonces la asociación de vecinos va a tener un nicho muy concreto a población del territorio, pero no va a estar toda la población representada. Tenemos que intentar que los procesos participativos sean los más representativos del territorio y por eso buscar también esas identidades, ¿no? Es decir, y también como si la comunidad es aquello que nos cuida, no tiene por qué estar estrictamente ligada a un territorio. Muchas veces desde el asociacionismo no se trabaja en un territorio concreto, ¿no? O sea, Hierbabuena está presente aquí en Oviedo, en Gijón, creo que también estabais, en Avilés. Bueno, pero que no es estrictamente solo hacemos acción en Oviedo, Gijón y Avilés. La acción trasciende el territorio. La acción busca que nuestra comunidad compartida, nuestra identidad compartida, que es la salud mental, busque esa manera de cuidarnos las unas a las otras, ¿no? Entonces, cuando miramos a un territorio, miramos a la salud como una cuestión compartida, tenemos que buscar también esas comunidades dentro de las comunidades. Es decir, vale, si yo mi paciente, ¿no?, trasladado un poco, que estoy hablando aquí como en un plano muy general, ¿no?, en plan el territorio, o sea, es lo que sea, pero bueno, al final la mayoría de la gente que trabaja en el ámbito de sanidad está metida en una consulta. Entonces, en esta consulta que yo tengo, ¿cuál es la comunidad de la paciente que me consulta? ¿No? Estaba esta mañana Rafa Cofiño, y Rafa Cofiño junto con Carlos Sobrino y Mariano Hernán tienen un artículo que habla de los 3 niveles de la comunitaria. Hay un nivel inicial, que es el de la consulta, hay un nivel 2, que sería lo grupal, y un nivel 3, que sería ya lo participativo, ¿no? Pero también hay que tener esa visión comunitaria en la consulta. Cuando me viene una persona, por ejemplo, si es una trabajadora del hogar, ¿cómo voy a cuidar yo a una persona trabajadora del hogar? A lo mejor hay recursos en mi territorio específicos para ella, le vienen bien, pero a lo mejor tengo que tener en cuenta que es que ella va a tener sus propios recursos como trabajadora del hogar, o a lo mejor no los tiene porque no los conoce, pero mi misión como persona que está acompañando a su salud es dárselos a conocer, decirle, oye, ¿por qué no te pones en contacto con, por ejemplo, en Madrid tenemos SEDOAC, ¿no?, Servicio Doméstico Activo, que son trabajadoras del hogar que se han organizado para darse apoyo mutuo entre sí mismas de una manera horizontal y asamblearia, de tal manera que no soy yo, médico, prescriptor de salud, el que te digo tienes que hacer esto, sino, oye, Cari, acércate a SEDOA, que son gente como tú, y vas a encontrar una comunidad de cuidados. Esa es la idea de la comunitaria, ¿no? Es decir, encontrar un sitio donde entre todas generemos salud, no un sitio, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la prescripción, una prescripción social no es como, bueno, más bien recomendación, ¿no? Porque la prescripción es algo, yo te prescribo, es decir, yo te digo lo que tienes que hacer. Más, a mí me gusta más hablar de una recomendación, y como era el debate esta mañana, se pueden llamar activos, se pueden llamar recursos, se pueden llamar... Bueno, si da igual, si al paciente no le puedes decir, te voy a recomendar un activo, voy a decir, caballeros, que yo como marica también soy activo, no me recomiendo un activo, recomiendo mejor un pasivo. Es decir, no es eso, es decir, tenemos que tener un lenguaje que nos entiendan. Tú luego en tus publicaciones y cuando lo busques en tu base de datos bibliográfica, sabrás que tendrás que buscar la palabra activo, pero cuando hablas con la población, pues tienes que adecuar, ¿no? Es decir, ese discurso para que todo el mundo hablemos de lo mismo, ¿no? Es decir, que muchas veces
perdemos tiempo en los debates, no, pero es que no es lo mismo, tal cual. Bueno, vale, sí, está muy bien que a nivel teórico y a nivel escritura podemos tener el debate de lo que queramos, pero bueno, a nivel práctico, que es lo que venimos a hacer hoy aquí, es, ¿no?, aterrizar todas las mesas teóricas o sea, sobre todo la primera mesa, que era un poco más de debatir el modelo, pues vamos a ver cómo se hace en el día a día. Estas identidades compartidas buscan entender la salud como un común, ¿no? No me gusta así como estar, o sea, sin tampoco robar el conocimiento de gente que lo ha producido antes que yo, pero deciros el nombre de una persona y que luego ya no os acordéis no tiene mucho sentido, que hay mucho publicado respecto a esto, pero bueno, hay voces que hablan de la diferencia entre lo privado, lo público y lo común. Lo privado está claro, es decir, no te pertenece, como mucho lo compras. Lo público no te pertenece del todo, es decir, es algo que en principio es de todo el mundo, pero la gestión no es tuya. Tú puedes disfrutar de ello porque, bueno, pues, o puedes decidir quién lo va a gestionar, ¿no? Por ejemplo, un centro municipal es algo público. Tú puedes decidir qué alcalde lo va a gestionar los siguientes 4 años, pero no es algo que cogestiones tú. Sin embargo, que lo común sí que es algo de cogestión. Es algo que busca que sea la propia población la que sea cogestora de ese recurso, ya sea, pues eso, a lo mejor un centro cultural, ya sea una asociación, un parque, un espacio ocupado, etcétera, etcétera. Es decir, pues tenemos que tener esa misma idea con la salud. La idea de la salud como un común es algo que no es público, no va a decir sanidad pública, universal y de calidad, pues, por supuesto, siempre. Pero que hay que entender que más allá de lo que es lo público, es decir, ¿no?, un servicio público del cual yo soy mero receptor, tengo que entender que la salud, que no estrictamente la sanidad, es algo común, algo que construimos entre todas, y que si mi barrio no es saludable, tengo que activarme como vecina para que mi barrio lo sea. Si mi pueblo no es saludable, no es accesible, pues tengo que activarme como vecina para decir, oiga, ¿por qué no me pone una rampa de acceso para este edificio público? ¿Por qué no peatonaliza una calle para que sea más saludable mi ciudad o mi pueblo? Esa es un poco la parte en la que hay que trabajar, que muchas veces desde los ámbitos de la institución o cuando incluso en las asociaciones estamos como muy marcados, ¿no? Lo hablábamos en la comida, que me han lanzado un guantazo y he dicho, sí, pues os vais a llevar otro. Entonces, me han lanzado un guantazo así dialéctico de, bueno, ¿tiene que estar en la institución médica los procesos participativos? Joder, la verdad es que me ha hecho dudar, pero digo, claro, y tiene que estar el asociacionismo en los procesos participativos, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenemos como detrás nuestro Decime los tiempos, ¿cómo voy? Yo tiro. Pues, no os reservéis para cenar. que en ese sentido, decir que muchas veces desde el asociacionismo también tenemos nuestros conflictos de intereses. Y eso no pasa nada, hay que reconocerlos y saber desde qué punto estamos partiendo, ¿no? Es decir, también está la parte del apoyo mutuo. El apoyo mutuo es un apoyo completamente horizontal y sin intereses. Muchas veces se pervierten los procesos participativos cuando hay un interés económico detrás y hay que ser conscientes de esos. En el sentido de, pues vale, yo tengo una asociación, por ejemplo, vecinal, sin más renombre. Y la asociación vecinal, en plena pandemia, estamos dando de comer a la gente del barrio que pues no está pudiendo, como no está trabajando, no tiene recursos y no puede ir al supermercado para comprar. Bueno, pues nosotros como asociación de vecinos organizamos un reparto de alimentos. Pero es que a lo mejor esto le interesa al ayuntamiento, porque el ayuntamiento decir que está colaborando con alimentar a los vecinos le interesa. Oiga, asociación de vecinos, que el ayuntamiento estamos interesados en esto, le vamos a dar dinero, no se preocupen. Pero bueno, los criterios del ayuntamiento ya saben cuáles son, que esté empadronado, que tenga DNI, que tenga no sé qué. Decir, ¿no? Que muchas veces cuando entramos en conflicto, institución, asociacionismo y servicios de apoyo mutuo, tenemos que tener muy en cuenta en que no perdamos el espíritu que tenemos, porque si éramos una organización de apoyo mutuo, todas somos iguales de manera participativa y entendemos que el salir adelante de esta pandemia en términos de alimentación es un común, deja de ser un común para ser un público, porque viene un ayuntamiento a ponernos unas condiciones que encima esas condiciones dejan fuera a gente, estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? Que es lo que a veces se comentaba también en alguna mesa de la mañana. Y sobre todo porque la salud comunitaria o la promoción de la salud tiene que tener ese enfoque emancipador. Está muy bien que las instituciones participemos. Y creo que no, si queremos que lo comentábamos también en la comida, bueno, lo he soltado yo, pero lo vuelvo a soltar aquí, en el sentido de que ¿tiene que estar en la institución médica, sanitaria, en los procesos participativos en salud? Mi opción es que sí, pese a todo lo que acabo de decir, en el sentido de yo creo en una atención primaria salutogénica, ¿no? Lo que os explicaba, es decir, que sea promotora de salud. Si yo como médico de familia no puedo asistir a esos sitios donde se va a producir salud, mi papel queda relegado a que mi especialidad ya no es medicina familiar y comunitaria, si acaso sería medicina familiar, sea eso lo que sea,
y si acaso sería medicina general. Entonces yo me dedicaría a ser un mero gestor de recursos, de a que te duele la cabeza, al neurólogo, te duele la tripa, al digestivo, y dejaría tener ese enfoque, ¿no? De promoción de la salud que tiene mi especialidad. Pero ese es mi papel como institución. Es decir, yo no me puedo venir aquí, ¿no? Es decir, lo primero que pone es especialista en medicina familiar y comunitaria en el papel, porque yo no puedo venir aquí engañando a la gente diciendo, no, es que yo soy activista de la salud. Claro, ya, y mis no sé cuántos mil pavos al mes que me dan por ir todos los días a ver pacientes es un conflicto de intereses muy tocho. Pero sí que quiero que mi trabajo pueda seguir permitiéndome eso. Salirme de te subo la medicación de la tensión, te bajo la medicación de la diabetes, o quedo contigo en el local de tu asociación para ver cómo podemos mejorar la salud del barrio. Yo quiero seguir haciendo eso, pero lo que sí que tiene que tener muy clara la población es que me tiene que limitar. Es decir, porque yo vengo con los intereses de mi institución. Aunque yo sea muy punky, muy, ¿no? Outsider y me salto la institución y bueno, yo vengo como institución, pero no me pongo bata, me pinto las uñas, es decir, vale, bien, pero soy institución. Es decir, esto va sobre todo al que muchas veces desde los movimientos vecinales y participativos tenemos que tener cuidado de, vale, sí, contamos con la institución con nuestras condiciones. Y que a lo mejor lo que quieres del centro de salud es que te dé la charla anual de dejar de fumar, porque a lo mejor tu interés en mejorar la salud no va, porque el centro de salud te puede modificar una calle, el centro de salud te puede poner más árboles en la ciudad, el centro de salud te puede abrir más parques. No, pues a lo mejor tú estás trabajando en salud sin necesidad del centro de salud, ¿no? Es decir, que muchas veces perdemos un poco esa perspectiva. Y para la gente que trabajamos en sanidad tenemos que entender que la salud comunitaria no es un voluntariado, en el sentido de, muchas veces dice la gente, no, bueno, hoy voy a hacer comunitaria, entonces ya ese día es como el día especial, en el que, bueno, te has bloqueado un poquito la agenda, vas a hacer una mesa de salud en tu municipio, te pones la bata fuera del centro de salud, aunque dentro no te la pongas nunca, porque, bueno, vengo como el médico guay, ¿no?, aquí a la Plaza del Pueblo con la bata puesta, es decir, eso no es la comunitaria, es decir, que tú te salgas un día de tu horario de trabajo, o sea, que faltes un día a ver 4 pacientes para ir un momento a la Plaza del Pueblo y te sumes con la Paqui y la Puri, que son tus pacientes, a hacer zumba, pues está muy bien, pero que eso no es lo que veníamos hablando, ¿no?, de un común, de un proceso emancipador, de un proceso promotor de salud, etcétera, etcétera. Es decir, entonces tenemos que tener en la mente desde el mundo sanitario en que la comunitaria no es algo que hay que hacer, sino que es una manera de hacer. Es saber que cuando te viene alguien con un dolor de cabeza, vale, sí, le preguntas cuál es su dolor de cabeza porque no vas a dejar escapar a lo mejor una entidad clínica que pueda poner en peligro su vida. Pero ya descartado los motivos biológicos, oye, ¿en qué trabajas? ¿Y cuántas horas estás ahí? ¿Y descansas? ¿Pero en tus ratos libres qué haces? O ese dolor de tripa, esas diarreas crónicas que parece que nunca se alivian. ¿Tú en casa qué tal? ¿Y con tu marido? Bien. Bien con tu marido, ¿no? ¿Y los niños qué tal? Hombre, claro, eso se tiene que basar en una relación cercana. Si cada vez te atiende una médica diferente o cada vez te atiende con menos tiempo, no se da, ¿no?, ese enfoque promotor de salud, pero que también tenemos que tener la visión basada en los determinantes sociales de la salud. Y un poco lo que comentaba en esta mañana, ¿no?, de que si los diagnósticos, que si las identidades, ¿no?, es decir, ¿podemos crear una identidad en torno a un diagnóstico? Bueno, si me sirve, sí. Si no, a lo mejor me está patologizando y me está medicalizando. Si en torno a que me etiqueten de cualquier diagnóstico de salud mental o fibromialgia o lo que sea, a mí me ayuda a encontrar personas que están en mi misma situación y desde ahí construir en colectivo, bueno, pero si lo que me está haciendo es medicalizar y psiquiatrizar mi vida, me está haciendo daño. Pues en ese sentido igual, cuando a una consulta de salud mental o de salud, atención primaria, nos llega alguien con una ansiedad, una depresión, un síntoma, digamos, del plano emocional, nos viene alguien que no duerme. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, ¿por qué no duermes, ¿no? Y muchas veces ese insight de saber qué está pasando dentro es complicado, porque a lo mejor viene de un proceso traumático que no sabes muy bien cómo abordar. Pues a lo mejor tienes que hacer esas preguntas, ¿no? Decir, bueno, ¿y en qué trabajas? Y tal cual. Entonces de repente te das cuenta que es que no duerme porque es que trabaja 8 horas al día, cuando llega está con los hijos porque el marido pues la maltrataba y no pasaba y se divorció, o bueno, o tiene que aguantar al maltratador en casa, tal cual, y por la noche, que es el único momento que tiene para estar sola, tiene tal agobio que no puede dormir. Vamos a lo mejor a olvidar lo del marido, no porque no sea grave, sino porque a lo mejor es que meterle demasiados factores al problema. Pero imaginaos que es simplemente un problema laboral. Un problema laboral no se soluciona con un psicofármaco. Es
Si sus condiciones laborales no cambian. Si yo te pongo el diagnóstico... Es verdad que yo el DSM-5 lo manejo poco y los diagnósticos del CIE y tal cual tampoco, pero nosotros en atención primaria tenemos nuestros propios diagnósticos, que básicamente P01 es ansiedad, P06 es insomnio. Si yo te codifico de eso, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Pues algo para dormir o un ansiolítico. Tus condiciones laborales siguen siendo las mismas. Si yo te codifico con Z05, problema de las condiciones laborales, yo internamente estoy haciendo un proceso mental de acompañamiento en positivo a tu problema. Es decir, yo no te estoy viendo a ti como una persona con ansiedad o con insomnio, te estoy viendo como una persona con problemas laborales. Y yo te voy a acompañar en eso. Ah, ¿que necesitas una baja? Adelante, sin problema, pero la baja no va a ser por ansiedad, porque tu problema es un problema, digamos, laboral. Si yo tengo la mano puesta en el fuego, si el problema es el fuego, lo primero que tengo que hacer es quitar la mano, ¿no? Pues si tengo un paciente metido en unas condiciones laborales adversas, lo primero que tengo que hacer es quitar a ese paciente de esas condiciones adversas. Luego ya veremos cómo apagamos el fuego o cómo mejoramos esas condiciones. Porque a lo mejor lo que tiene que hacer el paciente no es volver a poner la mano en el fuego, a lo mejor es poner la mano en un sitio donde no se queme. Entonces a lo mejor tiene que aprovechar la baja para buscar otro curro. O tiene que aprovechar la baja para ponerse en contacto con algún servicio de orientación jurídica para ver cómo denunciar a su empresa. O de orientación laboral para ver cómo mejora sus condiciones laborales. Pero que todo es terapéutico. Yo manejo muchísimos pacientes sin psicofármacos simplemente con eso. Que a lo mejor un psicofármaco para permitirte el lujo de, mira, estoy hasta arriba, no consigo dormir, vale, una herramienta. Pero una herramienta temporal que va a tener su fecha caducidad. Vale, te voy a permitir el lujo de dormir durante 2 o 3 semanas hasta que te encuentres mejor. Nunca he alargado más un psicofármaco, pero no porque yo me empeñe en quitarlo, sino porque los propios pacientes lo ven como una herramienta, ya me voy acabando, así que soy una persona aquí. Ya he dicho que no ibais a cenar hoy. En el sentido de una herramienta, ¿puede ser un psicofármaco una herramienta? Siempre y cuando sepamos lo que es una herramienta. ¿Es una herramienta como un martillo? Tú sin un martillo no clavas un clavo, pero es que eso no es un psicofármaco. Un psicofármaco es como aquella rampita cuando uno va a jugar a los bolos. Es decir, ¿tú puedes jugar a los bolos sin rampita? Claro. ¿Y cuál es tu objetivo? Jugar a los bolos sin rampita. Que a lo mejor no te ves con la confianza, no estás en el momento tal cual. Bueno, pues utiliza la rampita un tiempo, ya está. Pero ese psicofármaco se va a ir fuera. Como esa rampita se va a ir fuera. Porque tú lo que vas a aprender es, mira, pues es que yo cuando cojo la pelota y la coloco aquí, gira de tal manera, tal cual. Ya sé cómo manejar esto sin rampita, quito la rampita. Ya sé cómo manejar esto sin ningún psicofármaco. A lo mejor ya puedo dormir tranquila porque mis condiciones originales de problemas laborales ya se han resuelto. Ya está, no me hace falta más pastilla, no tengo que estar tomando pastillas para dormir toda la vida. Luego lo que ha comentado la compañera esta mañana, que no, el quitarlas no siempre es así de sencillo y que hay que hacer pues una desescalada progresiva y viendo que cuando aparecen síntomas, pueden ser síntomas de abstinencia, se respetan, se acompañan y se hace entender como tal. No, efectivamente no podías jugar a los bolos sin rampita, no. Puedes jugar a los bolos sin rampita. Lo único que, pues es que has aprendido con rampita, ahora te va a costar, pero la idea es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿qué esquema mental utilizamos? ¿Utilizamos el esquema mental del ladrillo, del martillo o el esquema mental de la rampita? Pues si lo que estamos haciendo es un enfoque promotor de salud, tu salud no puede ser individual, no puede ser que tú vayas a un psicólogo, tú vayas a un sindicato. Significa que es un enfoque comunitario y colectivo. Entonces, agrúpense, colectivícense, luchen por sus derechos y adelante. Gracias. Y bueno, ahora va a hablar Fátima, investigadora, artista y activista. Activista en salud mental, feminista y antirracista. Fátima viene de Madrid, ha participado en la organización de los Días del Orgullo Loco desde 2018 y es responsable del contenido de la comunicación de Orgullo Loco Madrid. Es impulsora del proyecto Locas por los Libros, ha escrito varios artículos y ha realizado varias charlas sobre psiquiatrización, orgullo loco y sobre la relación del feminismo y el antirracismo con la salud mental. Fátima viene a hablarnos de movimiento del orgullo loco, luchas sociales e interseccionalidad. Fátima tiene un máster en adicciones por la Universidad de Barcelona y su trabajo fin de máster versó sobre la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones.
En definitiva, Fátima tiene un discurso muy interesante. Es una mujer que investiga, que escribe, que pinta y que sigue sobreviviendo al sistema psiquiátrico. Bueno, sistema sanitario, tengo aquí puesto. Y bueno, creo que puede ser muy interesante para todas ver qué nos puede contar Fátima sobre la relación tan compleja que existe entre locura y feminismo, entre locura, sufrimiento y antirracismo, y en definitiva la relación que existe entre la psiquiatrización y dentro de este sistema capitalista, colonialista y patriarcal. Y dale. Vale. Gracias. A ver esto. Aquí, ¿no? Vale. Hola. Muchas gracias. Gracias por la presentación. La verdad es que yo sobre todo me identifico como superviviente de la psiquiatría. Luego todo lo demás lo pongo como para quedar un poco bien y para que parezca que tenga algo de legitimidad de estar aquí. Y bueno, lo primero quiero agradecer a la Asociación Hierbabuena, sobre todo a Tomás, que es a quien más conozco, por esta invitación, por haber organizado estas jornadas, y también a la Facultad de Psicología de Oviedo, por darnos la oportunidad de hablar con quienes seguramente serán, porque no nos va a dar tiempo a abrir la psiquiatría y la psicología mientras acabáis la carrera, el sistema de salud mental del futuro. Entonces yo lo que voy a hablar, como ya he hablado muy bien de todo lo que es comunidad, determinantes sociales y activismo, voy a hablar de lo que es el movimiento del orgullo loco, de las luchas sociales y de cómo todo lo que es la locura y el sufrimiento psíquico intersecciona con el resto de opresiones, como puede ser el racismo, la LGTBI-fobia, el capacitismo, por supuesto el capitalismo y bueno, pues allá vamos. Esta foto de presentación la he puesto porque me parecía así muy optimista. Es de la última manifestación que hicimos en Madrid del Orgullo Loco, que fue el pasado mayo. Y bueno, nosotros solemos hacer la manifestación hasta el Ministerio de Sanidad, que ayer vi en la tele antes de dormirme que la ministra de Sanidad se va a las primarias en Canarias, que no sé si es una buena idea o no, pero bueno, allá que se va. Nosotros teníamos un lema que era Carolina Darías, tómate tú la pastilla, pero bueno, esa es otra. En fin, ¿qué es el Orgullo Loco? Pues el Orgullo Loco es un movimiento que nació en los años 90 en Canadá, a raíz de que unas personas psiquiatrizadas que vivían en una institución psiquiátrica, los vecinos empezaron a decir que se debían de ir de ahí, ¿no? Que debían irse porque, claro, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo como unas personas que son enfermas mentales, que son peligrosas, que son tal, pues mi piso no va a costar tanto, no puedo gentrificar mi barrio y todo mal, ¿no? Entonces, a raíz de ahí se inició lo que fue en Toronto, en un área de Toronto, el primer día de supervivientes de la psiquiatría. ¿Y qué reivindicaban estas personas? Pues lo primero que reivindicaban era que se dejase de violentar a las personas que tienen sufrimiento psíquico o que se consideran locas, ¿no? O que les consideran más bien locas. Como hemos visto también esta mañana, que los compañeros de Mejorana no han podido hacerlo, de una forma más directa y fantástica, con contenciones mecánicas, que en realidad es que te aten a la cama o que te aten a una silla también, en eso, pueden ser varias opciones. Con ingresos involuntarios, ingresos forzosos, un ingreso, bueno, yo no sé si lo estudiáis eso en la carrera, pero os lo cuento. El ingreso involuntario suele ser un ingreso que determina un psiquiatra y que un juez avala, ¿vale? Pues a mí en mi último ingreso el juez directamente lo vio por Skype, ¿vale? Para que os hagáis una idea, también lo han comentado esta mañana, el juez siempre va a validar lo que el psiquiatra diga. Ese ingreso, todo esto se permite, gracias también a lo que ha contado nuestro compañero Hernán de Activamente, gracias a que la ley en el Estado español considera que te pueden hacer un ingreso involuntario si tú eres peligroso para una persona o para los demás. Lo cual no pasa en ninguna otra enfermedad, ¿no? O sea, tú tienes un cáncer y puede ser peligroso para ti mismo porque te quieres matar, porque no quieres imagínate en un grado terminal en la que no quieres seguir y te obligan a tratarte, ¿no? Eso por una parte. Y luego lo de peligroso para los demás, pues más peligroso es Ayuso y ahí está ella, sin que nadie la ingrese ni nada. Pero bueno, y luego, ¿qué más? ¿Qué más reivindica el Orgullo Loco y el movimiento de supervivientes de la psiquiatría? Pues reivindica que se acabe con un modelo biomédico, que es el modelo hegemónico en salud mental, que sobre todo viene desde los años 50. Yo recomiendo siempre un libro muy bueno que es Anatomía de una epidemia, porque explica muy bien cómo realmente se construyó
lo que es la enfermedad mental y todo lo que es el DSM, que tú lo usas poco, muy bien, bien por ti, ¿no? Lo has dicho. Bueno, que es el Manual de Diagnóstico de Análisis Estadístico de los Trastornos Mentales, que en su primera edición tenía 100 diagnósticos, que fue en los años 50, y en la última edición, que es de 2013, tenía más de 500, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia esto? Pues obviamente beneficia sobre todo a la industria farmacéutica y obviamente también beneficia a lo que es el capital en general por todos los recursos de salud mental que muchas veces, yo no sé muy bien cómo funciona en Asturias, pero en Madrid, por ejemplo, está todo externalizado, con lo cual suelen ser grandes empresas como Grupo 5 o Hermanas Hospitalarias o San Juan de Dios quienes llevan todos estos recursos que se benefician y que necesitan estas empresas, pues enfermos a los que tratar, ¿no? Luego, decir que lo que se considera enfermedad mental realmente no existe y nadie sabe lo que es realmente, pero genera toda esta construcción del modelo biomédico, genera todos estos beneficios, con lo cual, al final, era una de las reivindicaciones, bueno, la reivindicación yo creo que más grande y que cuesta más de entender al final, es entender que la locura y el sufrimiento psíquico no debe ser ni castigado ni patologizado. ¿Vale? O sea, el ejemplo más claro, que bueno, yo luego lo hablaré, es, por ejemplo, la homosexualidad se consideraba hasta los años 90 enfermedad mental. Que hicieron el colectivo queer, lo que hizo fue plantarse delante y decir que no, que lo sacasen de ahí. Y entonces, gracias a la lucha colectiva, se consiguieron despatologizar. Si eso no fuese así, ahora mismo, en la mayoría de países, digamos, donde ya no consideramos que está, ¿no? Que no es una patología, pues seguiría siendo una patología y estarían dentro de lo que sería la discapacidad psicosocial, o sea, cualquier persona que se salga de la norma heterosexual, ¿no? Vale. Bueno, que me enrollo un poco. A ver, siguiente. Vale. Luego, el primer Día del Orgullo Loco en el Estado español se celebró, de hecho, en Asturias, ¿no? Que fue con lo del escandalazo, 3 años antes de que se celebrase en el resto del Estado. Yo no tenía foto de Asturias, pero bueno, he puesto esta que es de Madrid. No tengo porque no he buscado bien, no porque no tenga. A ver, que es que voy un poco como puedo. Bueno, pues esto lo celebramos fue en 2018, se celebró en varias ciudades, se celebró en Barcelona, se celebró en Oviedo, se celebró creo que en Andalucía, en varias ciudades. Y bueno, ha ido también el Orgullo Loco, es un movimiento que va como un poco seta, va saliendo, desaparece y vuelve a salir. Bueno, esto es de 2018, lo hicimos en la Plaza de España, que ahí hay una escultura del Quijote, bueno, pues en honor a nuestro loco por excelencia. Y fue un éxito, la verdad, porque vinieron más de 200 personas, que pensábamos que no iba a venir nadie. Y la verdad es que fue muy guay, porque también invitamos a otros colectivos de otros movimientos sociales para hablar de la relación entre, por ejemplo, vivienda y salud mental, ¿no? Pues a todas estas personas que acaban... ¿no? O sea, acaban suicidándose no porque tengan algo en la cabeza, sino porque es que les están desalojando y les dejan en la calle, ¿no? Luego también del movimiento LGTBI, luego también, bueno, de varios colectivos y tal, y qué más os puedo contar. Así que luego, después de la concentración, hicimos una fiesta en la Ingobernable, que estaba entonces al lado del Caixa Forum, y toda la fiesta, todos los músicos, la barra, fuimos personas psiquiatrizadas. Y esto parece que no tiene valor, pero tiene muchísimo valor, porque normalmente cuando te psiquiatrizan, lo primero que te dicen es que no vas a poder. O sea, no vas a poder tener un trabajo, no vas a poder tener hijos, no vas a poder vivir sin la medicación, no vas a poder. Bueno, pues resulta que pudimos, también gracias a la Ingo, ¿no? Y luego también otra cosa que te suelen decir en los ingresos y que te dicen los psiquiatras es que no te juntes con la gente como tú, que tiene un diagnóstico y que es víctima del sistema psiquiátrico. Porque claro, si nos juntamos, pues nos da por hacer el orgullo loco y estas cosas. A ver... Vale, luego ya por ir yendo un poco con la interseccionalidad, una cosa que hemos intentado en Orgullo Loco Madrid, que es el colectivo al que yo pertenezco, que ahora estamos en un periodo, en un proceso un poco de reconstitución interna, ¿vale? Fue intentar llegar a todos los movimientos que pudiéramos y intentar llegar a hacer intersección. Esta foto es muy especial porque fue en la primera vez que nuestras demandas llegaron al argumentario del 8M en Madrid. Y eso fue gracias a que estuvimos dentro de todo el proceso de lo que es el movimiento autónomo feminista, ¿no? Y diciéndoles a las compas, o sea, no, también hay que hablar de esto, tenemos que hablar de, por ejemplo, cómo los abusos sexuales se cometen en las plantas de salud mental todos los días y quedan impunes por la falta de legitimidad que tenemos. Porque además, si tú denuncias y dices que te está tocando el celador o que te está tocando el psiquiatra,
te van a decir que estás loca, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, la mayoría de las personas psiquiatrizadas somos mujeres o personas disidentes. Luego, por otra parte también, una parte importante es las personas que sufren violencia machista. Muchas veces se les pone un diagnóstico de TLP o se les pone cualquier diagnóstico, con lo cual se les patologiza, se les psiquiatriza y sufren ahí una doble... O sea, un doble sufrimiento al final, ¿no? Porque, o sea, en vez de tener una red feminista que te pueda apoyar mientras tú puedas salir y sobre todo también darle el clic, ¿no? De lo que te está pasando, que no solamente es tu marido, sino que es todo un sistema patriarcal el que ha llegado, ¿no? El que ha provocado toda esta situación. Bueno, pues ahí estamos en el 8M. Otra cosa que me parece importante compartir es que muchas veces también psiquiatrizamos a los maltratadores, ¿no? O sea, eso es una cosa que sale mucho en la tele, ¿no? Un enfermo ha matado a su mujer y a sus hijos. Un enfermo, ¿no? O sea, estaba enfermo mental, ¿qué le pasaba? Tenía un diagnóstico. Pues no, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, el movimiento feminista sí que ha llegado a una conclusión clara, y es que no están enfermos, sino que son hijos sanos del patriarcado. A ver. Vale. Sí, este es el Día del Orgullo Loco de 2019 y voy a poner este vídeo de una compañera de un momento del manifiesto en el que habla además de nuestras reivindicaciones feministas. La doble presión que sufrimos las mujeres psiquiatrizadas por ser mujeres y locas. Denunciamos los continuos abusos sexuales dentro del sistema de salud mental, que quedan impunes por la falta de legitimidad que tenemos debido a nuestras etiquetas. Reiteramos que las mujeres psiquiatrizadas somos más vulnerables de sufrir violencia machista y que recibimos un trato distinto cuando pedimos ayuda contra el machismo. Bueno, esa es una parte del manifiesto. Si queréis leer el manifiesto está en nuestro blog, que se llama Orgullo Loco Madrid. Y luego, bueno, ya que estoy en plan recomendaciones, voy a recomendar otro blog que tenemos que se llama Orgullo Loco Denuncia, en el que recibimos más de 70 testimonios de violencias psiquiátricas, cuya mayoría había testimonios de abuso sexual dentro del sistema de salud mental. Esto tiene muchísimo valor porque si tú buscas en Google violencia psiquiátrica, casi no te sale nada. O sea, es una cosa que que es completamente tabú. Y luego el tabú de los tabús sería lo que es la violencia psiquiátrica en las plantas infantojuveniles de salud mental. También hay unos testimonios de unos chavales de Ciudad Real que se reunieron entre ellos y empezaron a denunciarlo con testimonios anónimos, y también lo podéis encontrar al lado, o sea, creo que lo tenemos también como una entrada del blog, o sea que si no, buscarlo, no me acuerdo bien cómo se llama exactamente. Pero eso yo creo que es como el gran tabú ya de nuestra sociedad, es aceptar, ¿no?, que en las plantas de salud mental se atan a niños de 10 años, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos como sociedad preparados, yo creo, o hay mucho interés detrás también, por supuesto, pero de esto no se habla. Y de hecho, cuando a nosotros nos llegaron los testimonios que nos los mandaron los chavales, fue dificilísimo que se publicase en prensa. O sea, muy, muy difícil. Conseguimos un artículo, porque nadie quiere hablar de esto, ni Amnistía Internacional, ni Save the Children, ni nadie, vamos. Y bueno, pues eso, Orgullo Loco Denuncia. Y lo siguiente... Vale, la siguiente presión sería el racismo y cómo el racismo es causa también de sufrimiento psíquico y también de enloquecer, ¿no? Y sobre todo para las personas, ya no solamente ya la propia racialización que te convierte en otra edad, sino también el hecho de emigrar, estar en un país extraño, el estar con un estrés que te mueres porque si te pilla la policía y estás en situación irregular, te pueden meter en un CIE, como comentaba el compañero. Por ejemplo, yo recomiendo mucho siempre la asociación SEDOAC de Mujeres Trabajadoras del Hogar, en el que ellas, por ejemplo, reivindican que el trabajo de interna es esclavitud moderna, ¿no? Y bueno, y cómo es ese sufrimiento psíquico, o sea, cómo provoca un sufrimiento psíquico y te enloquece al final, ¿no? Y luego, por otro lado, también la psiquiatría siempre ha servido como una herramienta de control dentro de lo que sería la construcción del racismo científico. Y bueno, para empezar, ya en el siglo XIX se inventaron una enfermedad que se denominaba drapetomanía, que consistía en el deseo de los esclavos de querer escapar en las plantaciones. Y entonces la cura eran latigazos por querer escapar, ¿no? Esa era la locura, que es como un ejemplo muy,
muy gráfico. Y esto, bueno, también nos metimos, bueno, me metí yo sobre todo porque soy la persona racializada del colectivo, pero vamos, que nos metimos también en el proceso de lo que fue la manifestación antirracista de la Asamblea Antirracista de Madrid, y esto es la lectura dentro del manifiesto. Entraron también las reivindicaciones dentro de lo que sería pues el tema del que estamos hablando, y aquí es una compañera del movimiento antirracista leyendo la parte del manifiesto que habla de esta intersección. Se garantice nuestro derecho a la salud mental, que el racismo perjudica con el maltrato, el aislamiento y el malestar personal. Además, las personas racializadas y o migrantes tenemos más posibilidades de ser víctimas de la psiquiatrización. Y luego, pues eso, el tema también es verdad que todo lo que es racismo y salud mental en el Estado español se ha trabajado poco, pero bueno. A ver. ¿Y ahora? Vale. Esto es del Día de los Derechos Humanos de 2020, que son unas compañeras en una concentración que se suele hacer, como lo suelen hacer más de 30 colectivos, reivindicando, bueno, pues eso, el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces lo hacen desde colectivos de la memoria, ¿no? De la memoria relacionado con las víctimas del franquismo, hasta un montón de colectivos de diferentes países con las diferentes reivindicaciones. Y bueno, pues ahí estamos aportando nuestro granito de arena. También es verdad que todo lo que es el paradigma de derechos humanos desde otros sitios, como más desde la decolonialidad, se considera que es un paradigma que a lo mejor habría que revivir. Pero bueno, a nosotros la verdad es que nos sirve como herramienta por ahora, aunque, bueno, es que esto es un tema muy, muy largo. Vale. Esto es el 1 de mayo interseccional y de clase, que es una manifestación, normalmente la hacen los sindicatos mayoritarios, ¿no? Lo suele hacer comisiones, UGT, bueno, y además como que se van separando, y este año la propuesta fue estupenda. Yo creo que el Movimiento Marica también estuvisteis, y fue unir a un montón de colectivos de diferentes espacios de Madrid, para reivindicar, ¿no? Porque siempre al final se nos queda como muy corto eso, ¿no? Como las reivindicaciones, ¿no? Del movimiento queer, o las reivindicaciones del movimiento feminista, ¿no? Y parece que nunca van ligadas a la clase, ¿no? Y parece que la clase pertenece solo a los señoros cis blancos que son, ¿no? Obreros, ¿no? Claro, como Hernán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí la verdad es que fue una iniciativa que fue estupenda, y luego hubo una manifestación, y bueno, parte de nuestra reivindicación era que el 80% de las personas psiquiatrizadas estamos en una situación de desempleo, o también estamos cobrando unas pensiones, que además eso nos obliga muchas veces a depender de nuestras familias, que las familias muchas veces son origen también del malestar, ¿no? Y como la necesidad de inventarnos también otro tipo de trabajo, ¿no? Lo que estaba comentando el compañero, de la necesidad de, si, claro, él, por ejemplo, si alguien le preguntarle qué le pasa a la persona, ¿no? Si le duele la cabeza, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor la persona está súper explotada y no es capaz de darse cuenta de, pues lo que tengo que hacer es sindicarme y luchar por las condiciones de mi trabajo, y además me empodero, que estar individualizado, con una baja de depresión, tomando antidepresivos en casa y siendo una carga, ¿no? O sea, es como completamente una cosa diferente a la otra. Estas son unas compañeras el día de la manifestación, antes de que empezase, con las pancartas, que pone, necesitas, ¿no? Bueno, lo leéis, ¿no? Vale, leerlo. Vale, y ya llegamos a la primera manifestación que pudimos hacer, porque los 2 primeros años hicimos concentración, y ya en 2021 hicimos la primera manifestación, en parte gracias a la pandemia, que hay que decirlo, ¿no? Porque gracias a la pandemia de repente la salud mental se puso de moda, y todo el mundo hablaba de salud mental, y todo el mundo se daba cuenta de que estar y metido en tu casa no era nada estupendo ni terapéutico, ¿no? Y entonces sí que es verdad que fue como que todo eso también nos hizo que mucha gente más se interesase por lo que eran nuestras reivindicaciones. Y bueno, pues que fue un exitazo, la verdad. Otra vez el Día de los Derechos Humanos de 2021, que es otra vez todos los colectivos en Sol reivindicando. Bueno, ahí están las compañeras del Orgullo Loco Madrid. Y a ver si va. Y esto ya es el orgullo crítico de este año, que como vino la OTAN, ¿no? ¿Fue? Sí, no, es que luego me he enterado que no.
Bueno, como somos fantasiosas y nos encanta contar esas historias, la idea es que como vino lo del comité de la OTAN con lo de Ucrania tal, que no se podía hacer la manifestación en el centro, que es donde se hace siempre. También es verdad que había muchas demandas de otros barrios de Madrid, es que siempre estamos en el centro, hay que llevar el orgullo crítico a otro sitio. Bueno, pues la gente que organiza el orgullo crítico, que la verdad es que es la leche, decidieron hacerlo en Carabanchel, se hizo una manifestación que vinieron 200, ¿no? Como unas 250.000, bueno, muy masiva, con un montón de gente, y tuvieron la idea de que el manifiesto entero estuviese redactado por los diferentes colectivos, aparte de por las demandas de los colectivos queer. Entonces, nosotras participamos, también participó el colectivo de putas, el colectivo de gordas, también y el lema principal era por la campaña de regularización ya de papeles para todas. Y bueno, este es el momento del vídeo, o sea, de la lectura del manifiesto. Desde Orgullo Loco Madrid, Neslokers, también queremos señalar al sistema médico. Denunciamos la violencia que el sistema de salud mental ejerce sobre nosotros. Encierros, diagnósticos, medicalización, terapias, contenciones, son las herramientas de las que se aprovechan para atarnos y doblegarnos. Y decimos no. No al modelo biologicista, no a los tratamientos y a las terapias de conversión que en un trato totalmente inhumano intentan forzar a encajar en la norma. Identidad de género binario o no binario. ¡Que viva la lucha de las personas psiquiatrizadas! No estamos todas, faltan las ingresadas. No estamos todas, faltan las ingresadas. No estamos todas, faltan las ingresadas. Vale. Bueno, y esta es también como la importancia de que un colectivo como chiquitito como nosotras al final llegue a un montón de gente, ¿no? Y que cuando la gente empezó a gritar lo de no hay agua para tanta pastilla fue porque una persona vino al Orgullo Loco Madrid, luego fue al Orgullo Vallecano y se lo puso en la cara, y entonces un montón de gente ya se lo sabía, ¿no? Y entonces, o sea, de ahí también la importancia de esa interseccionalidad y de no quedarte con tu colectivo ahí, tú, ¿no? O sea, como de poder encontrarte con todas las personas que al final luchan por lo mismo que tú, ¿no? Pero desde diferentes enfoques. Y bueno, y hablando de eso de lucha, yo la verdad, para mí, o sea, yo creo que la comunidad es un poco una cosa que a veces, incluso en la comunidad, las personas que somos más diferentes o que hemos vivido realidades diferentes o tenemos experiencias diferentes, también somos expulsadas de la propia comunidad, pues entonces hay que crearse también una comunidad, ¿no? Entonces, aparte de toda esta intersección con los movimientos que os he ido contando, ya para ir terminando, voy a contar que estamos intentando también encontrarnos pues con nuestras comunidades en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo este año tuve la suerte de poder ir a Londres y estuve con... Ay, no. ¿Qué he hecho? A ver, siguiente. Ahora. Y bueno, avisé que iba y me dijeron que es que nos invitaron a hablar al colectivo Orgullo Loco Madrid, y esto, bueno, es el Mad Pride de Londres, que de hecho también es muy interesante porque ellos llevan 10 años sin celebrarlo y ahora son como las chavalas jóvenes, las de SP Abolition, las que se han puesto a organizarlo y a hacerlo posible, ¿no? Y entonces, pues eso, como ir encontrando tus comunidades, ¿no? Más allá de los territorios. Desde Orgullo Loco Madrid, colectivo español de activismo y salud mental, agradecemos la invitación de poder participar hoy en el Mad Pride de Londres. From Mad Pride Madrid, the Spanish collective in mental health, we thank the invitation to take part today in Mad Pride London. Es una alegría poder compartir con activistas psiquiatrizadas, supervivientes de la psiquiatría y locas de otros territorios nuestra lucha y nuestro orgullo de celebrar la locura.
It is a joy to be here to share with psychiatrists, activists, psychiatric survivors, and creators from all territories in our fight and celebrating madness. En el Estado español, dentro del sistema de salud mental, se vulneran los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de la Unión Europea, practicando ingresos involuntarios, atando a las personas a la cama, medicando forzosamente, realizando aislamientos y sobremedicando. The Spanish state in the mental health system, they abuse human rights, constitutional rights, and the EU fundamental rights, practicing involuntary admissions, tying you to the bed, forcibly medicating, carrying out isolations and over-medication. La violencia psiquiátrica debe dejar de existir. Psychiatric violence needs to stop existing. La violencia psiquiátrica es violencia institucional. Psychiatric violence is institutional violence. Estas prácticas no son excepcionales, al revés. Son la norma y forman parte de los protocolos dentro del sistema de salud mental. Un sistema represivo en el que si no te tomas la medicación, la amenaza es que te aten a la cama. These are not exclusive practices. In the contrary, they are the norm and a part of the protocol inside of the mental health system. A repressive system in which if you don't take your medication, you are threatened to be tied to your bed. El sistema de salud mental es el sucesor del manicomio disfrazado de espacio esterilizado de hospital. The mental health system is the successor of the asylum, dressed up in the sterilized environment of the hospital. La rabia porque nos han arrebatado la vida, nos han anulado, nos han torturado en un estado de derecho, nos han medicalizado, nos han transformado el cuerpo, nos han convertido en adictas, en desechos que solo sirven para consumir más pastillas y llenar más plazas en los recursos de salud mental. Esa rabia, dirigida políticamente, es imparable. The rage because they've taken our lives away, cancelled us, tortured us in all of their legal rights. They've drugged us, changed our bodies, turned us into addicts, inhuman ways only useful to take pills and fill up more beds in the mental health system. That rage, directed politically, is unstoppable. Si a esa rabia le unimos encontrarnos entre nosotras en diferentes países, luchando juntas, planteando los malestares desde una perspectiva de clase, feminista, antirracista e interseccional. Al juntarnos, somos fuertes. Juntas acabaremos con los muros de los manicomios y con la industria farmacéutica. If that rage we find and we bring together across countries, fighting together from a perspective of class, feminism, anti-racism and intersectionality. When we come together, we are stronger, and together we will take down the walls of the asylum and of the pharmaceutical industry. Juntas vamos a celebrar la locura con orgullo. ¡Que viva el orgullo loco! Together we will celebrate with madness with pride. Long live Mad Pride. Vale, pues eso era frente al Parlamento y la compa que está traduciendo es la compañera Medusa de CP Abolition, que también os recomiendo que sigáis. Vale, pues esto ya es como para finalizar lo que yo creo que siempre ha sido la comunidad, ¿no? Quien representa mejor la comunidad. Y eso, pues que juntémonos, que hablemos y que luchemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fátima. Me acaban de sufrir un poquito durante toda la ponencia viendo los vídeos porque me apetecía aplaudir a cada uno de los discursos cuando acababa y gracias por poder ahora aplaudir al final. Vale, ahora va a entrar, porque como podéis ver hay dos personas ponentes y hay una tercera que está en el papel, que va a entrar a través de videollamada. Bueno, esta persona es Martín, viene a hablarnos de prácticas emancipadoras de apoyo mutuo y, si no me equivoco, y justo además ahora lo acaba de mencionar Fátima,
va a continuar poniendo un poco sobre la mesa el concepto de amistad, o sea, como parte de lo comunitario, de la comunidad. Creo que es súper valioso y que hablamos muy poquito de eso, cuando realmente es probablemente lo central. Y bueno, os comento, Martín es docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública y del modelo de recuperación. Es terapeuta narrativo, especialista en empleo en salud mental comunitaria. Y ahora viene lo difícil, porque ninguna de estas dos personas tenía cosas así en inglés, pero yo voy a tirar con todo. Es miembro de la Faculty Clubhouse Internacional, miembro de Icarus Project, experto por experiencia en derechos humanos en salud mental, miembro de la Federación en primera persona, formador de formadores en raza, igualdad en salud mental, y es promotor del desarrollo de las artes humanas. Miembro también del Grupo ALBA de la FAI. Y bueno, sin más, no me quiero enrollar más, ya le tenemos aquí, que ya está todo, ¿no? Pues Martín, todo tuyo. Yo soy Martín, del proyecto Ícaro, y soy el director del Arcadia Clubhouse, que son dos proyectos que creo que ya conocéis. Aparte de eso, soy superviviente de la psiquiatría, si eso tiene algún sentido, porque sigo psiquiatrizado. De hecho, estoy en medio de un episodio maníaco por intentar dejar la medicación de forma pautada, pero no hay forma. Deja de dejar el litio porque los últimos miligramos te los tienen que hacer en la farmacia, y en este país es muy difícil conseguir que te lo hagan en la farmacia, ni desde el hospital ni desde ningún sitio. Soy un privilegiado porque me está tratando un psiquiatra que es amigo mío y me está dando permisos para estar fuera del hospital, incluso con el ingreso involuntario. Y bueno, ahora mismo estoy de ingreso voluntario, es decir, que estoy yendo cada 2 días a psiquiatría en el Hospital de Macarena. Mi psiquiatra se llama Ignacio Lara, y para mí es uno de los referentes en psiquiatría en la península. Dicho esto, que ya me he presentado, pues tengo una doble figura de profesional y de usuario de la salud mental. Yo me diagnosticaron en el 99 con unas crisis muy fuertes maníaco-depresivas, debidas a mis vivencias personales y militanciales dentro del movimiento anarquista, y una vida un poquillo durilla. Había estado 10 años en búsqueda y captura por no hacer el servicio militar, y digamos que estaba un poco ya agotado de ir corriendo solo y haciendo esfuerzos. Así que un día me desperté en el psiquiátrico y me dieron un diagnóstico que a mí, la verdad, me ayudó mucho, porque dije, ostras, este soy yo, es verdad, yo soy así. Y ahora me están dando la solución de cómo manejar esto, ¿no? Esto que a mí me mola tanto ser, resulta que he petado porque he descontrolado un poco, y me están dando la solución. Pero, amigo, eso venía acompañado de un montón de pastillas y un montón de tratamientos muy fuertes, como son el haloperidol, que me dejaron sin habla, sin vista, con acatasia, con un síndrome de piel ligero brutal, y me destrozó la vida. Perdí a mi compañera, mi casa, lo perdí todo, y acabé en Andalucía, viviendo en casa de mi padre, donde nunca había estado, y en un páramo, en un yermo de salud mental. No había nada en absoluto de movimiento de usuarios, ni ninguna esperanza que no fuera a tomarte la medicación ni quedarte en casa apalancado. Así que decidí irme a Inglaterra, y allí empecé, fregando platos, mejoré mi inglés, entré en el Clubhouse de Brixton, y allí pues empecé a entrar en contacto con la recuperación, con el movimiento de recuperación en salud mental. Y como estaba en la unidad de empleo, pues yo había estado en un sindicato, es decir, en la CNT,
pues se me daba bastante bien hacer orientación laboral y esas cosas. Terminé trabajando en un equipo comunitario de salud mental del NHS en Hackney, del East London and the Mental Health Trust, donde, bueno, yo creo que hice una bastante buena labor como profesional, como especialista en empleo y como introduciendo la agenda de trabajadores de apoyo mutuo y generando grupos de apoyo mutuo y en concreto, en un momento determinado, bajo las directrices del Trust, que tenía la entidad de hospital universitario, o sea, de universidad, pues me fui formando y también acabamos haciendo grupos de escuchadores de voces, que era la prioridad en aquel momento, ¿no? Todo eso me llevó al activismo en MadPride, con la gente que lo fundó en los años 90, entre ellos Robert Dellard, que fue un gran amigo y que murió hace un par de años, y a meterme en una serie de colectivos, bueno, pues todos los colectivos habidos y por haber, pero el referente para mí no estaba allí, estaba en Estados Unidos y era el proyecto Ícaro, que lo había iniciado un compañero que se llama Sasha Alman-Dubrul. Y si os parece, ahora voy a pasar a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación que tengo preparada. Mi presentación se llama Prácticas emancipadoras de apoyo mutuo porque entendemos que a través del apoyo mutuo los locos nos sanamos y somos capaces de sanar a la sociedad, es decir, de emancipar a las personas y a la sociedad, generar comunidades habitables. En plena epidemia de salud mental, no sé si cierta o proclamada por el sistema neoliberal en el que vivimos, que nos quiere deprimidos y pasivos, consumidores de ideas de los demás, consumidores de gustos de los demás, opinólogos, pasivos, deprimidos, ansiosos, pues hay, digamos, esa emergencia de salud mental que parece más tratable desde un sindicato que desde un dispositivo de salud mental comunitario. Pero bueno, para nosotros nuestro discurso es muy potente porque es un discurso que empieza en el apoyo mutuo como un factor de evolución, que es un libro que escribió Kropotkin, uno de los padres de las ideas anarquistas, en oposición al darwinismo, en el cual se afirma que en el darwinismo se afirma que la evolución se da por la competitividad entre las especies, sobre todo en el darwinismo social, y con el malthusianismo y una serie de ideas que lo que nos dicen es que el hombre es un mal bicho, un peligro para él mismo, somos demasiados en el planeta y sobramos la mitad, especialmente los locos y los que somos disruptivos para el sistema de explotación en el que vivimos. El apoyo mutuo funciona en salud mental, lo tenemos comprobado, y el apoyo mutuo funciona para sanar a la sociedad. Para sanar a la sociedad y generar comunidades que sean habitables, no ya desde la perspectiva solo de la salud mental, sino desde la perspectiva humana. Es decir, es un discurso político muy potente. El capitalismo es la enfermedad, la competitividad es la enfermedad, y para nosotros el anarquismo y el apoyo mutuo es la solución. Por eso todas nuestras prácticas se basan en crear una cultura colectiva generada por las comunidades que están implicadas en el problema y que sea de difusión gratuita. Para ello, aquí en España nos hemos dotado de varios elementos, como serán el Clubhouse Arcadia. Hemos intentado introducir el modelo Clubhouse en España, no con mucho éxito, porque ha habido mucha oposición de los servicios sociales en salud mental, de las fundaciones privadas de salud mental y de todo el tinglado y negocio que hay sobre el sufrimiento humano montado en este país. También hemos montado el proyecto Ícaro en castellano y venimos con una serie de propuestas que aquí podéis leer y que os voy a desarrollar más adelante. Pero para explicar qué es el proyecto Ícaro, yo creo que es mejor que lo haga el compañero Sasha, al que le he pedido que nos grabe unas palabras en castellano, ya que hizo un vídeo hace poco. Hola, mi nombre es Sasha y soy de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York.
Estoy muy feliz de poder hablar con todos ustedes. Ahora vivo en California con mi pareja y nuestros 2 hijos pequeños. Me siento honrado de poder hablar contigo en España. Les voy a hablar brevemente sobre la historia de un movimiento social y algunos proyectos en los que he estado involucrado durante los últimos 20 años. Cuando era más joven, pasé mucho tiempo encerrado en hospitales psiquiátricos y me diagnosticaron trastorno bipolar. Tenía muchos amigos con experiencias similares y nos sentíamos impotentes y alienados. Cuando tenía 28 años, yo escribí una historia sobre mis experiencias que mucha gente leyó y terminamos iniciando una organización llamada The Icarus Project, el Proyecto Ícaro. El Proyecto Ícaro comenzó con la idea de que en lugar de vernos a nosotros mismos como enfermos o desordenados, nos vemos con dones peligrosos, como las alas de Ícaro en la antigua historia griega. Fue una red de apoyo y un proyecto mediático con el objeto de transformar la forma en que hablamos y nos relacionamos con la enfermedad mental. Pues declaró muy claramente en nuestra misión que recibimos a las personas que toman medicamentos psiquiátricos, así como a las personas que no toman medicamentos psiquiátricos. Damos la bienvenida a las personas que usaban lenguaje de diagnóstico para describirse a sí mismas, así como las personas que rechazaban el lenguaje médico. Ícaro se convirtió en un lugar para que miles de personas se encontraban, crearon una comunidad y construyeron nuestras formas de pensar sobre nosotros mismos. Se convirtió en un imán para gente creativa y alienada y se hicieron muchas amistades. Uno de los proyectos que surgió de Ícaro se llama Mad Maps o Mapas Locas y fue un conjunto de preguntas que desarrollamos para ayudarnos mutuamente a pensar cómo es el soporte. Los miembros del Proyecto Ícaro crearon documentos escritos como respuestas a preguntas como ¿cómo se ve cuando estoy sano? ¿Cómo se ve cuando estoy luchando? ¿Cuáles son las cosas que necesito para cuidar de mí mismo? En que me puedan ayudar otras personas. Evolucionamos para hacer preguntas como ¿cómo es una sociedad saludable? ¿Cómo podemos hacer que esa sociedad suceda? Eventualmente, el Proyecto Ícaro se convirtió a una nueva organización llamada Fireweed Collective y algunos de nosotros continuamos el trabajo de Mad Maps en la forma de lo que llamamos T-Maps o prácticas transformadas de apoyo mutuo. Or in English, it's Transformative Mutual Aid Practices. En muchos sentidos, los T-Maps capturan el espíritu de ayuda mutua para locas que desarrollamos en el Proyecto Ícaro. Es una herramienta visionaria, o esperamos que es una herramienta visionaria. Me alegra mucho saber que hay gente en España que utiliza la herramienta prácticas transformadas de apoyo mutuo para organizarse. Quiero ser un miembro del Sindicato de la Locura. Muchas gracias para escucharme
y nos vemos en un lado del mundo o el otro. Bueno, pues sí, nos veremos en un lado o en otro de este o del otro mundo, compañero. Y lo que tenemos claro en el proyecto ICARO es que los amigos son la mejor medicina, que si no tienes una comunidad que te apoye, te vas a comer una mierda, porque uno no se recupera y se salva el culo a sí mismo, ni se recupera en una sociedad que está enferma. O sanamos a la sociedad o estaremos todos siempre con problemas de salud mental. Para ello, como ha dicho Salcha, hemos creado una serie de herramientas, como son los mapas locos, que en inglés son T-Maps y en castellano son Mapéate, que son mapas de apoyo mutuo transformadores, y que, bueno, os voy a poner aquí un poco, que lo tengo en el blog. Os voy a sacar, os lo podría sacar en inglés, podéis ver que tenemos una comunidad que es T-Maps, que funciona a nivel online, hay reuniones, hay roll calls que se llaman cada semana para que la gente hable y donde se da formación en cómo montar los mapas locos, y funcionamos pues simplemente con donativos de la gente. Hay una sección de cómo hacer tus propios mapas, cómo bajártelos, y bueno, estamos trabajando en construirla en castellano también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es sencillo cuando no tienes los medios ni un equipo de traductores para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos los T-Maps en castellano, lo tenemos aquí en el PDF, que creo que me lo puedo abrir también, y si no me lo puedo abrir, pues me lo puedo abrir en primera vocal, pero bueno, lo tenéis disponible en castellano. También tenemos debajo un vídeo que lo podéis consultar en el blog. Esto está en mi blog personal, que es La Isla de K, y estará ahí, lo iremos enlazando poco a poco en otros sitios, donde está el taller que se hizo sobre los mapas de apoyo mutuo en Entre Voces, en el Congreso de Escuchadores de Voces que se hizo en Alcalá, ¿no? Esta herramienta, pues la verdad, tendría mucho de prácticas transformadoras de apoyo mutuo, tendría mucho que hablar sobre ella, pero deciros que está basada muy en la idea de los Wellness and Recovery Action Plans de Mary Ann Copperland, que la muchacha se los montó de forma pues capitalista, es decir, tienen copyright que hay que pagar. Y yo, cuando curraba en los equipos de salud mental británicos, nos los bajábamos por todo el morro y los fusilábamos para poder trabajar, porque este tipo de herramientas, desde luego, crearlas para quedártelas y sacar un provecho me parece ser una basura humana. Entonces nosotros, pues, están disponibles a todo el mundo. Lo único que podemos hacer es, a lo mejor si tenemos que hacer formación, pues intentar que los formadores, la gente que tenga la formación, cobre ese tiempo de su trabajo, ¿no? Voy a seguir también ahora con la presentación y os voy a hablar de los grupos de transición, que son unos grupos de rescate que diseñamos en el equipo de salud mental comunitaria de Hackney, entre la compañera Ulsen Hussein, que es psicóloga clínica, y yo, usando la terapia narrativa, y estaban muy enfocados a que de ahí, del trabajo ese, se generasen grupos de escuchadores de voces. La terapia narrativa empieza con Michael White. Aquí os remito otra vez a mi web. Aquí viene toda la explicación de, bueno, dónde se ha hecho, dónde no se ha hecho. Utilizamos un artículo, que es Fuerza para nuestros caminos, que fue escrito por unos compañeros en el Dallas Center. Le pedimos permiso al Dallas Center para traducirlo. Bueno, primero para usarlo la primera vez en Inglaterra. Se lo pedimos al grupo y al Dallas Center. Este trabajo lo hizo directamente Michael White con este grupo, y después pues lo tradujimos, se lo devolvimos traducido y lo hemos estado utilizando en castellano. Como veis, está dividido en apartados, como aceptar nuestras experiencias, pues eso lo leeríamos en una sesión. Cambiar nuestra relación a las voces, pues lo haríamos en otra sesión. Y así, poco a poco,
vamos hablando entre todos, entre un grupo de 8 o 10 personas, de los mismos conceptos que ya han hablado otros compañeros, de una cultura colectiva que ya está creada, y curiosamente vamos llegando todos a las mismas conclusiones, y es a generar una narrativa propia que pasa de lo biologicista a lo social y a los problemas biográficos que hemos tenido las personas, pues que escuchamos voces, y ahí me incluyo a mí mismo, porque la gente que tenemos psicosis maníaco-depresiva, tenemos psicosis y tenemos mucho más entendimiento con una persona diagnosticada de esquizofrenia que tenga psicosis que con una persona que tenga trastorno bipolar y esté deprimido la mayoría del tiempo y de vez en cuando se ponga un poco contento. Y es porque nosotros en el proyecto Ícaro, como ha dicho Sacha, hablamos de dones peligrosos. Para nosotros tenemos un don que es peligroso y que se puede controlar. Se puede controlar y no se debe controlar solo con la medicación. Se puede controlar la medicación en un primer episodio, pero lo que no se puede dejar a la gente anulada y no dejar que acabe de desarrollar esa crisis espiritual o ese estado alterado de la mente que necesita para transformarse en algo nuevo y distinto y sobrepasar sus traumas o sus problemas, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando en los grupos de transición. Aparte del artículo en ciernes, bueno, pues veréis que hay un montón de materiales, que es el RAS 21 o RAS 25, que es para evaluarlo, para ver digamos, como la percepción que tiene la persona en un principio en cuanto a su recuperación, después en mitad del grupo y al final del grupo, lo cual te da una puntuación y ves, bueno, si estas cosas se pueden medir, como la opinión que tiene la persona sobre ella misma, ¿no? También lo hacemos en cada una de las sesiones y hacemos un ejercicio de mindfulness y tenemos un Madness First Aid Kit que hizo Sony Kentucky, que es un kit de primeros auxilios que os lo voy a mostrar, que es este que está en blanco, el cual pues vamos trabajando en él para bueno, conseguir trucos sobre alimentación, recursos, listas de cosas importantes, llevar un diario. El propio recipiente es importante porque tiene que ser tuyo, cosas que te inspiran, lugares, ayudas para la depresión, las directivas avanzadas, los mapas locos, hierbas, cartas a los amigos, porque cuando estás deprimido no te acuerdas de que tienes amigos a los que puedes recurrir. Como veis, son todo herramientas muy, 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 muy prácticas para, pues eso, dotarte de medios para poder ir dejando la medicación que te tiene anulado. Pues cada herramienta que construyes, a lo mejor significa una pastillita menos y un poco más de tu vida que ganas, ¿no? Os voy a enseñar el tipo de materiales que hacemos, ¿vale? Os podría enseñar la guía de RAM, pero lo que voy a hacer es abrir directamente esta página web, porque la que hicimos, pues la secuestró la Federación en primera persona. Se hizo una red de apoyo mutuo para toda Andalucía, para todos los grupos que pudiera haber en Andalucía, y la Federación solamente quería que fuese para grupos que estuviesen dentro de la Federación, que no estuviesen, por ejemplo, en la asociación de familiares. Entonces, aquí tenemos la red de grupos de apoyo mutuo de Andalucía, la creamos nosotros, así que hemos reconstruido la página web, que ya está funcionando, como veis, recursos, grupos, proyecto Ícaro, y os voy a hacer la presentación de cómo se hizo esto, que como ya la tengo aquí abierta, vamos a ganar tiempo, ¿vale? Hicimos una reunión donde, como siempre, decíamos que las cabras no están solas, bienvenido a nuestra rama, por eso era una coña, la Red de Apoyo Mutuo de Andalucía, donde la enfermedad te persigue y buscas ayuda y estás solo. Hicimos un orden del día donde participaron otras redes de grupos de Asturias, yo creo que estuvo Tomás, estuvo también de Cataluña la Xarxa GAM, estuvo Alba, y estuvo muy bien la reunión. Fue bastante conceptual. Bueno, el logo está cogido de un peer respite que hay en Estados Unidos que se llama AFILLA,
a los cuales le pedimos permiso, le dimos la vuelta y montamos este dibujico tan mono de la rama. Aquí tenéis la guía para la creación y facilitación de grupos de apoyo mutuo, que también está disponible en nuestras webs, que está basada en los materiales del proyecto Ícaro, pero adaptadas en este caso pues a la red de apoyo mutuo de Andalucía, como podía estar, pues bueno, aquí es en primera persona, pero podía ser para Icaria o podía ser para el proyecto de la Federación BEUS o para quien fuera, ¿no? Cómo se crean los grupos, los espacios seguros, la facilitación, el no estás solo, apoyo mutuo y defensa. Bueno, la guía la tenéis por ahí. Esto es un poco un rollo conceptual entre la terapia narrativa y cómo funcionan, digamos, las sesiones de cada grupo. Y este es el mapa que os he enseñado antes, pero relleno, la caja de recursos. Como veis, son un poco más o menos, bueno, esto es un árbol de la vida, un grupo de apoyo mutuo de lo que sea. También es un recurso, el árbol de la vida es un recurso de terapia narrativa. Y aquí, pues, la intención siempre es que el grupo o los grupos de recuperación incidan en educar a los usuarios, a los profesionales, a la comunidad y a la solución. Por ejemplo, pues educando a la familia, a los amigos y al entorno, ¿no? Os voy a presentar de nuestro trabajo lo que es el Sindicato de la Locura, que es una propuesta que hacemos porque vemos que el movimiento de usuarios está muy dividido, muy fraccionado en un montón de grupos, que cada uno va un poco en plan francotirador y necesitamos una casa común, ¿no? Podéis ver las distintas secciones, la de la descontinuación de las drogas psiquiátricas, porque creemos que hay que hablar de ello, pero hacerlo con cuidado, porque se le puede hacer mucho daño a la gente, con responsabilidad. Por ejemplo, tenemos recursos de primera vocal, de raza e igualdad en salud mental. Aquí sería, por ejemplo, la normativa y las cosas del sindicato, los temas de apoyo mutuo, ¿no? El peer-to-peer, grupos de transición, grupos de apoyo mutuo. El laboral sería la retención laboral, la orientación laboral, las incapacidades, los subsidios, la ley de dependencia, materiales de formación, los estudios locos, el arte loco y una sección de profesionales, porque entendemos que esta guerra no la vamos a ganar solo, porque vamos a acabar todos metidos en los psiquiátricos que van a montar de nuevo y están desmontando la sanidad pública, que tiene que ser universal y dar la sanidad y los cuidados de calidad que nosotros nos merecemos y que somos expertos en decirles a los profesionales lo que queremos. El Sindicato de la Locura utiliza una imagen del año 37 donde veis a un grupo de enfermos escuchando al demente Andrés en superoración, cosa que sorprendía mucho a la gente de que los locos fueran capaces de escuchar a otros locos, porque claro, se supone que están alienados y atontados, ¿no? El Sindicato de la Locura, pues lo hemos resumido en el silo, que es un lugar oscuro, subterráneo y profundo en el que nos encontramos y del que solamente podemos salir si nos unimos todos, compañeros. Cada uno haciendo lo que sabe hacer y juntos, pensando juntos. Así que ahora lo que quería enseñaros, pues eso, a lo que nos dedicamos nosotros, el proyecto Ícaro, a generar esperanza. Porque sin esperanza no hay recuperación, porque si no ves que otro lo ha conseguido, te quedas en tu casa, tutelado por tu familia con la vida destrozada. Y pues aquí veis al compañero Will Hall del proyecto Ícaro, a Sasha y a mí de Ícaro, y lo que tratamos viniendo a España cuando el Congreso de Entre Voces fue generar una esperanza contagiosa entre el movimiento de usuarios para trabajar todos juntos, ¿no? Os iba a poner un vídeo del compañero Will Hall, pero bueno, lo podéis encontrar en internet. Se llama Austeridad, Corrupción y Salud Mental. Está en la web de Entre Voces. En nuestra página web es Red Icaria. Hay recursos, están los team-ups, las guías de apoyo mutuo, el apoyo mutuo virtual, un artículo que se llama Tu Tribu, porque para nosotros es importante encontrar tu tribu y saber que no estás solo. Los colectivos afines. Seguimos siendo una red internacional de activistas, casi todos anarquistas no solo por ideología, sino porque realmente el apoyo mutuo cura y el apoyo mutuo cura a la sociedad y el apoyo mutuo es la herramienta para transformar
las comunidades de mierda en las que vivimos en comunidades habitables. Así que salud, compañeros, coged, pintadlo como queráis, hacedlo como queráis, pero hacedlo vuestro y hacedlo juntos, sabiendo lo que sabéis hacer. Cualquier pregunta que tengáis, creo que podemos disponer de este espacio, ya que lo hemos hecho bastante bien en cuanto a tiempos, para hablar tranquilamente con las personas ponentes que están aquí ahora mismo en la mesa. Yo voy a arrancar yo y luego ya hacéis una pregunta a los demás. Y le quería preguntar a Fátima, y sobre todo, bueno, un poco pues de todo lo que has ido poniendo, a mí me llama muchísimo la atención cómo hablas sobre la participación de personas integrantes del movimiento loco en otras manifestaciones, en otras causas, ¿no? Y me llama la atención porque me parece que ahora mismo, por lo menos aquí ahora, quizás en Madrid, hay otro funcionamiento o hay otra cultura de participación en ese tipo de espacios, pero siempre he vivido, siempre he sentido que muchas veces esos espacios son no acogedores de unas causas hacia las otras. Me gustaría ver si nos puedes comentar un poquito qué barreras os habéis encontrado a veces para participar en unos sitios o en otros, o si... No quiero que me comentes las barreras en sí, sino cómo veis conseguido que compañeras que muchas veces les cuesta participar en unos espacios u otros se participen, que realmente se tenga en cuenta vuestra voz. ¿Cómo han sido un poquito esas relaciones muchas veces? O por lo menos yo siempre he sentido la frase de no solamente no estamos todas, faltan las ingresadas, sino que no estamos todas, directamente faltan las locas, todas. No sé si me estoy explicando lo que te estoy diciendo. Vale, o sea, yo creo que para empezar, las personas que llegamos al activismo o a la militancia, bueno, yo prefiero el término militancia, la verdad, somos las personas más privilegiadas en todos los aspectos, o sea, eso es así. O sea, ya sea por nuestra trayectoria vital, ya sea condiciones materiales, ya sea un montón de cosas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la mayoría de nuestro colectivo está mirando a una pared en recursos de salud mental. O sea, la mayoría de nuestro colectivo está encerrado por ejemplo, en San Juan de Dios hay personas que llevan más de 30 años encerradas. Y aún así, o sea, muy puntualmente conseguimos que por lo menos vengan a la manifestación. Y entonces, eso para empezar, o sea, creo que llegar a... pero que pasa en la mayoría de espacios, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado que nosotras seamos sujeto político. Por eso también, o sea, aparte de que siempre se considera que los profesionales son los que tienen que hablar, etcétera, etcétera, en parte también es por eso, porque cuesta muchísimo. O sea, si nos cuesta no matarnos, ¿cómo no nos va a costar ir a una asamblea, básicamente, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, sí que es verdad que en muchos espacios es que ya estábamos. O sea, es que nosotras no hemos llegado y hemos dicho vamos a ir a esos espacios, es que ya formábamos parte de ellos. Es que la comunidad loca somos gente o sea, cualquier persona es vulnerable de psiquiatrizarse y además, y especialmente las personas disidentes de género, las personas trans sobre todo, las personas racializadas, las mujeres. Entonces, pues muchas de nosotras ya estábamos en el movimiento feminista. Entonces también es un poco, pues... intentar, o sea, para mí, yo no he conseguido todavía que en el movimiento de feminista de Madrid entiendan que la psiquiatrización afecta a todas, no solo a las mujeres psiquiatrizadas, pero bueno, por algo hemos empezado. ¿Y que hay violencias? Es que hay violencias siempre, es que no existe el espacio seguro en ningún sitio, pero es ponerse. Y luego sí que es verdad que ayuda, o sea, yo cuanto más tiempo llevo, la gente es verdad que, o sea, en los diferentes espacios en los que participas, pues al principio la gente se te queda flipada, ¿no? En plan de esta persona que habla de locura, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? O sea, porque su colectivo se llama Orgullo Loco Madrid, ¿qué está pasando? Pero te lo pones sobre la mesa. Es que además hay colectivos que están mucho peor, como las personas en situación irregular o el colectivo de putas. Entonces, pues es ir y ponerse a hacerlo, no sé, ya está. Gracias por hacerlo, entre otras cosas. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? Aprovechar que luego... Sí, yo tengo una pregunta para
para ti, porque cuando has explicado que, por ejemplo, si una persona te pide la baja laboral, tú la excusa que tienes es ponerle, por ejemplo, ansiedad o depresión, no sé, normalmente las compañeras cuando, ¿no? O sea, la gente cuando pide baja normalmente tienes que poner algo. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, a lo mejor no puedes hacerlo públicamente, por otro lado. Ah, vale. Pero ¿cuáles serían las estrategias para no psiquiatrizar en el momento de la baja? Porque creo que es muy, vamos, me parece muy importante. Claro, pues eso es lo que comentaba de los códigos diagnósticos, ¿no? Es decir, que nosotros en atención primaria, que no es que no quiera trabajar con el DSM-5, no es que sea parte de mi activismo, es que nosotros no trabajamos como con eso, ¿no? Cada uno tiene como sus códigos y nuestros, claro, también, pero decir, pero que nuestros códigos también son patologizantes. Entonces, tenemos la suerte de que es como un abecedario, ¿no? En el que la A son cosas generales, luego la P es de psiquiatría, la K de cardio y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Y lo Z cabe todo lo que son motivos sociales, problemas de vivienda, problemas económicos, problemas por discriminación racial, etcétera, etcétera. Y todos esos también son códigos diagnósticos. Y la idea es utilizarlos con un abordaje, digamos, ¿no? Aunque sea en la institución, con un abordaje de perspectiva de determinantes sociales de la salud. Entonces, yo puedo elegir el código Z05, que es problemas con las condiciones laborales, que eso luego se convierte en un código, creo que es Z36, de la codificación internacional, que es la que se utiliza para las bajas, y no pone estrictamente problemas con las condiciones laborales, pero pone acoso laboral, desavenencias con el jefe, tal cual. Entonces, el paciente se va con un papel en el que no pone ansiedad o trastorno ansioso-depresivo, se va con un papel que pone problemas, desavenencias con el jefe. Que eso también yo a los pacientes se lo explico en el sentido de, oye, no lo que decías, el psiquiatra siempre, el juez siempre da la razón al psiquiatra y el juez siempre está permeado por el cuerdismo y por los prejuicios contra la gente psiquiatrizada. Entonces, si una persona va a denunciar a su empresa, tiene mucho más peso que te hayan dado la baja por problemas de condiciones laborales que no por ansiedad. Entonces yo incluso se lo digo a las personas, digo, oye, que sepas que te estoy dando la baja por esto. Lo único que también solo lo ponen, eso sí que la gente también lo sepa, que solo lo ponen en el papel para el trabajador, no para la empresa. Pero eso cualquier cosa. Yo siempre se lo explico, digo, este es el papel para la empresa, este es el papel para el trabajador. Aquí sí que ponen lo que tienes. Digo, porque a mucha gente es una lumbalgia, un dolor de espalda, un dolor de cuello. Y digo, pero puedes asegurarlo el chichi a tu jefe que le importa. Pues el mismo ejemplo lo pongo con eso. Entonces es utilizar eso. Es utilizar esos códigos que no son patologizantes, sino que son pues más de patologías, de determinantes sociales. Nada, aquí. Y yo de lo de antes quería comentar que, y sobre todo por apoyar a Fátima en ello, que aunque su colectivo sea Orgullo Loco, y ahora ya me quito la bata y me pinto las uñas, y mi colectivo sea el Movimiento Marica Madrid, es decir, que no somos colectivos identitarios, ¿no? Antes cuando hablaba de las identidades compartidas, era si nos ayuda a compartir una identidad para crear una comunidad de apoyo mutuo y de cuidados colectivos. Pero lo marica no es mi activismo y lo loco no es su activismo. Es decir, compartimos líneas de activismo como el 1 de mayo interseccional, apoyamos a las compas de Orgullo Loco yendo a su manifestación del Día del Orgullo Loco, ellas vienen al Orgullo Crítico y tienen un espacio en el Orgullo Crítico, es decir, porque entendemos que las luchas no es yo es que soy marica y ya está, ¿no? Incluso también entendido lo marica y lo loco como movimientos autónomos, es decir, no somos organizaciones, asociaciones de presidencia, vicepresidencia, no sé qué, somos movimientos autónomos, asamblearios y horizontales, que lo que buscamos es trascender nuestra identidad que nos une para buscar cuáles son las soluciones conjuntas, y hay un montón de movimientos autónomos en Madrid que nos comunicamos y que participamos conjuntamente en los proyectos. O sea, que es un poco la idea esa, ¿no? Emancipadora de la salud, que no es, bueno, yo peleo por lo de los maricones y esta por lo de las locas y a mí lo tuyo no me lo cuentes, sino que la idea es como la comunidad de las comunidades. Eso es lo que quería como comentar al principio. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, rescatando lo último que ha dicho Adrián, ¿no? Y también para que no se vaya la gente con esta idea, ¿no? De que nosotros no nos reivindicamos como un sujeto ontológico, sino como un sujeto político. Si no existe un tipo de ser loco, ¿sí? No hay una categoría cualitativamente diferente de las personas que no están psiquiatrizadas. Pero aunque no exista como digamos, ontológicamente, como un tipo de ser diferente, sí que estás atravesada por opresiones particulares, ¿no? Las razas no tienen fundamento tampoco genético. O sea, dos personas consideradas de la misma raza socialmente pueden tener más diferencias genéticas que dos personas consideradas de la misma raza, ¿sí? O sea, no existen genéticamente las razas, ¿sí? Pero sí existe la racialización, ¿sí? Que es exactamente lo mismo en este sentido, ¿no?
Y obviamente que hay, digamos, no sé cómo decir, opresiones que son transversales. Una de las clásicas es que básicamente los colectivos oprimidos, por regla general, también son pobres, ¿no? Porque también hay un elemento de clase, de exclusión, de justificación y de perpetuación de opresiones de clase, ¿no? A través de otras variables que se van cruzando, ¿no? Y bueno, yo creo que también la interseccionalidad va un poquito por ahí, o igual es mi deformación profesional, que yo vengo de una adolescencia en militancia de las juventudes comunistas, ¿no? También puede ser que venga por esto, ¿no? Pero nada, simplemente era esto, ¿no? Que las luchas tienen que ver con reconocimiento como un sujeto político porque otros colectivos ya han conseguido ser escuchados, ¿sí? No por el hecho de que con quién se acuestan, sino porque es una opresión particular que viven. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Tener esos espacios. Y yo sé que hay quienes reniegan, ¿no? Y estoy de acuerdo en muchas cosas con Martín. Pero hace falta, para conseguir cambio legislativo, pues a veces tiene, ¿no?, que bajar el barro, no sé cómo decirlo. Me parecía que alguien más había... Uy. Ahora ya me lo acabas de encender. Me pareció que alguien más quería, pero lo he perdido. O me lo he inventado, puede ser. No, igual me lo inventé, No pasa nada. Yo quería preguntaros, bueno, claro, no solo habíais hablado desde la perspectiva, desde la psiquiatría, desde las plantas, bueno, no en concreto vosotras, sino en la anterior mesa, que se ataba a las personas que estaban en las plantas, pero también se atan en urgencias. Y yo como residente de medicina familia, pues sí que lo he visto. Y se había hablado de objeción de conciencia, que pues sí que la hay para el aborto, para la eutanasia, pero para esto, y al final, como no ha habido rueda de preguntas, pues no sé si sabéis algo en concreto de esto. Gracias. ¿Qué te pasa en el...? En Madrid todos los médicos son del Opus, entonces están ya en su objeción a la eutanasia, su objeción al derecho al aborto. Mecánicas, ¿sí? Hace un par de semanas o así, compartí una mesa con Silvia Ventura, que es jueza en Cataluña, y explicaba que sí se puede hacer objeción de conciencia en tema de contenciones mecánicas porque, aunque te lo digan que son terapéuticas, no están consideradas como recursos terapéuticos, por lo tanto no es su obligación atar a la gente. Así que si quisieran sancionar a un profesional por no aplicar contenciones mecánicas, quien quiera implementar una sanción de esta se le cae el pelo. O sea, que quizás el debate es más cuando te ves en la situación, ¿no? Que a lo mejor yo creo que es un poco la duda de... Y ya, claro, aquí hablo desde mi privilegio y luego me dais unas cuantas hostias ahí fuera y ya está. Pero en el sentido de que muchas veces quizás no eres tú quien prescribe esas contenciones, pero estás ahí. Y que muchas veces dices, joder, ¿qué puedo hacer yo en este momento? ¿No? Que a lo mejor es un poco la duda del compidiatra, es decir, joder, es que estoy viendo que a un paciente, que quizás ni siquiera es un paciente mío, a lo mejor es un paciente que es del box de al lado y tal cual, pero veo que está ocurriendo y dices, joder, yo estoy en contra de esto, ¿no? También, aparte, yo por ser amante de la medicina familiar comunitaria, de la atención primaria, me dedico a ello, pero uno de los conflictos que yo era incapaz de manejar y que a lo mejor mi forma de evitarlo era no trabajar en ellos, no trabajar en una urgencia. Es decir, yo sabía que en una urgencia me tenía que exponer al dilema moral diario de tengo que atar a una persona, no tengo que atar a otra persona. Ya sé que mi respuesta lógica ahora en frío y en este ambiente es no atar, pero en un sistema en el que todo el mundo ata, ser tú la persona que no ata, muchas veces eso es verdad que es como difícil el manejo. Yo creo que mi posición como persona que trabaja en sanidad es mucho más saludable trabajando en un sitio en el que no se ata a la gente, y por eso trabajo en atención primaria, porque creo, ¿no?, en esa promoción de la salud. Pero es verdad que sí que veo muchas veces en los ojos de mis compañeras de a ver cómo manejar esa incertidumbre o ese encontrarse ahí. No, quería hacer un comentario más que pregunta para los oyentes, ¿no?, que nos han oído. Nosotros maricas, nosotros locos. Esta, chicos, chicas, señores, es la apropiación de la injuria. Porque si nosotros estamos aquí intentando luchar contra el estigma,
tenemos que luchar ante de todo contra el autoestigma, salir del armario, ahora cualquier tipo de armario sea. Por lo cual, si os ha podido extrañar cómo es, se está definiendo marica, la otra está una loca. No, esta es apropiación de la injuria. Solo eso. Gracias. Bueno, pues gracias a Hierbabuena por organizar esta primera jornada y esperemos que haya más. Yo la verdad es que me voy muy preocupada de esta jornada. Soy educadora social en servicios sociales municipales, trabajo con muchísima gente, sobre todo después de pandemia, de salud mental. Hago muchos acompañamientos a psiquiatría y es que no hay muchos más recursos. Encima estoy en zona rural, a 20 kilómetros de Oviedo, pero 20 kilómetros es psicológicamente, vosotros que sois todos estudiantes de psicología, es la leche. O sea, mover a alguien 20 kilómetros es como un mundo, ¿no? Se hace muy difícil. Yo los suelo traer en coche a Oviedo y me encuentro de todo tipo de profesionales, ¿no? Lo que sí me encuentro es mucha medicación, con un seguimiento y ninguna terapia, por ejemplo, y ningún recurso. Que antes alguien decía que, por ejemplo, la asociación, no sé si era Adrián, que lo lógico era que lo comunitario fuera, que sí, bueno, que tienen bases en Oviedo, Gijón, Avilés y que sí que se pudieran mover a otros territorios, ¿no? También es complicado esto, todo es muy complicado, todo es tremendamente complicado, que es con lo que yo me encuentro, y a veces pues estamos profesionales que tenemos formación pero que no estamos preparados para eso solamente, ¿no? Y que buscamos esos recursos comunitarios para poder meter a las personas o incluir a las personas en ellos, pero a veces la gente está súper deteriorada. Con esto del movimiento de la no medicación también estoy quedándome un poco flaseada, ¿no? Porque he visto de todo. He visto gente mejorar muchísimo con la medicación, he visto gente quedarse estancada en la medicación, pero por lo menos no ver cómo le entran por debajo de su puerta a matarles, ¿no? O sea, y bueno, unas situaciones súper angustiosas. Luego, como familiar de una persona que precisamente, bueno, pues nunca se quiso medicar, nunca aceptó su enfermedad, ha tenido como 10 ingresos forzosos, benditos ingresos forzosos. Yo lo siento, lo digo como familiar. Cuando ves a alguien que está a punto de, bueno, que se intentó clavar un cuchillo, se lo clavó en el pulmón, que otra vez casi se tira por la ventana, llamas a 112. Claro que llamas a 112. Y se lo llevan por la fuerza. Claro que sí. Y qué bien que se lo lleven por la fuerza. Porque es que si no, acabarías tirado en el 10º piso que vivo yo, pues imaginaros, ¿no? Por eso digo que me voy con mucho batiburrillo, ¿no? Porque entiendo unas posiciones, pero yo como familiar, no, hay otras que no comparto, pero para nada. Para nada. Y luego también creo que es muy distinto cómo funcionan algunas comunidades y otras. Aquí, por lo menos en Oviedo, lo que yo he visto en la unidad de psiquiatría, que los familiares podemos entrar y ver y estar. Yo por lo menos pude entrar, estar, acompañar y bueno, me resultó muy positivo poder ver cómo era aquello. No sé, veo que están pidiendo la palabra ahí. Voy a un momentito que os organizo, que ahora de repente no sé qué pasa, que os apetece hablar a todos. Tomás, creo. Va Tomás, Yo no. tú al final no, y luego vas tú. Y yo también quiero, pero me quedo después. Venga. Dale, Tamara, primera cosa. Perdona, pensé que ya habías acabado. Es un poco, bueno, para no extenderme, que veo que ha sufrido tanto debate, pero que no estoy de acuerdo con esas posiciones, con lo que yo he vivido como familiar. Hola. A ver cómo lo hilo. Cuando nosotros hablamos de derechos, hablamos de garantías de derechos para que
casos particulares o excepcionales o tal, que luego no son tan excepcionales, tengas tus derechos estén protegidos. A ver cómo... Cuando planteamos este tipo de cosas siempre salen situaciones extremas, ¿no? O sea, siempre se dice, no, y este caso, tal. Lo que estamos hablando es de la palabra, de otro paradigma. O sea, la cuestión, evidentemente, tu experiencia en este paradigma, en esta forma de abordar el sufrimiento, puede ser esa. Claro, el problema que tenemos nosotros es que este paradigma está creado desde el manicomio y por la evolución de esa forma de abordar estas cuestiones, que en gran medida ha sido demanda de los familiares, que por supuesto que los familiares, quiero decir, están viviendo situaciones muy jodidas, están viendo a sus familiares sufrir y claramente necesitan respuestas. Lo que nosotros estamos planteando es que hace falta otras respuestas, que sean respetuosas con los derechos humanos de cualquier persona, por mucho que alguien pueda parecer que es agresivo o pueda cometer algún acto de agresión. Eso viene de algún lado. Lo que estamos planteando es que eso, de donde viene, no que no exista, pero que en la medida de lo posible se rebajen esas situaciones y que cuando ocurra algo así haya respuestas humanas. O sea, respuestas que respeten los derechos de las personas humanas. No sé si me estoy explicando. Está claro que hay situaciones extremas que puede haber, pero claro, esos deberían ser situaciones muy excepcionales. El problema es que ahora mismo esa forma de actuar es la norma, y ese es el problema. Y si quieres hablar de la unidad de agudos de Oviedo, aquí en el año 2017, si no me equivoco, tuvieron a una persona atada teniendo un problema físico, fisiológico, y la llevaron hasta la muerte, o la dejaron morir, después de 72 horas atadas, porque tenía acúfenos, que por cierto yo tengo acúfenos y no se me ocurriría decírselo a un psiquiatra. No sé si me explico. Claro, o sea, ella tenía acúfenos, tenía un problema físico-fisiológico, que estaba escuchando un pitido o lo que fuera. Y eso lo interpretaron como psicosis, su madre tenía un diagnóstico de esquizofrenia, entonces automáticamente, genéticamente, tú tienes que ser tal, te vamos a tratar con ese protocolo, porque claro, es que eso está pautado así, tienes que tratarlo así. O sea que yo, bueno, con la hermana, con Aitana, por ejemplo, no la dejaron visitar a su hermana. Es más, el trato hacia ella fue bastante deplorable, por no decir otra cosa, por el hecho de que estaba demandando los derechos de su hermana. Y le dijeron, vete de aquí que no estabas aquí para tratarte a ti, o algo así. Quiero decir, y ella hasta ahora, pues claro, denunciando indignada a sus médicos, ahora está en el Constitucional, irá a Estrasburgo, y nosotros no podemos denunciarlo como acusación popular porque está en ese circuito y nosotros tampoco vamos a entrar a demandar a los profesionales, pero sí que hubiéramos querido, y espero que cuando acabe este proceso, poder demandar al SESPA, porque esto es una cuestión de... Es decir, Andreas no murió por, más allá de las psiquiatras, no fue por una situación concreta, fue porque hay un sistema que está montado, o por lo que sea, porque venimos del manicomio, porque no se sabe cómo hacerlo, porque se ve desde esa presunción de riesgo, que es lo que yo comentaba, la presunción de riesgo, presunción de peligrosidad, es lo más grave que hay, porque eso está generando una incertidumbre en este paradigma. No, evidentemente estamos hablando de inventar algo que ya está inventado, porque ya hay espacios, ya hay lugares donde se está tratando a la gente de un modo humano, basado en derechos humanos. Pero estamos hablando de que haya esos dispositivos adecuados para tratar a las personas. Bueno, no sé. Y lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que para los familiares es terrible. Pero no puede ser que ese miedo, esa incertidumbre sea la que impere en todo lo relacionado con nuestras vidas, porque no estamos hablando de ese momento puntual, estamos hablando de las vidas de las personas. Y es eso, es miedo, pero eso es lo que comentaba antes. Presunción de riesgo, presunción de peligrosidad, al final es como si fueras culpable, es presunción de culpabilidad, porque eso es lo que permite que haya esas leyes que permiten tratarte como infrahumano, como infraciudadano. Y bueno, es lo que comentamos antes, es predemocrático, o sea, es una situación que no la hay para nadie, en ese sentido, ¿no? De ese trato. Automáticamente ya no somos ciudadanos, o sea, no estamos amparados por las mismas leyes que el resto, lo que comentaba antes Hernán.
Eso es lo que estamos planteando. Está claro que hay situaciones extremas que a lo mejor dentro de otro paradigma habría que buscar esas excepciones, cómo abordarlas, ¿no? Que nada es descartable, pero primero hay que estar en ese paradigma. O sea, primero hay que estar en esos espacios adecuados, humanos, basados en derechos humanos, centrados en las personas, no centrados en los miedos, en las incertidumbres y demás de familiares y de equipos de profesionales, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, no, yo, bueno, quería comentar eso, añadir un poco lo que comentaba Tomás y que entendiendo la dureza de muchas situaciones, que el tema es de contraponer las lógicas manicomiales y violentas que se utilizan en Asturias en salud mental, y que no me parece el justo ejemplo de nada lo que se hace aquí, con dejar a la gente desamparada y sin tratar, ¿no? Y es que justo, bueno, como que me ha interpelado porque venimos con Hernán de estar hace poquitas semanas en una ciudad en el norte de Italia que llevan décadas sin atar a gente, sin cerrarles las puertas, sin ejercer violencia, y la gente no se está suicidando todos los días. O sea, es un sitio además que por situación socioeconómica de envejecimiento, o sea, es muy parecido a la realidad que podemos tener aquí, también en tamaño de ciudades, y se puede trabajar de otra forma y cuidar desde la institución, pero bien, entonces como que no sé, o sea, que haya que agradecer que te dejen visitar a un familiar. No, yo quería hablar un poco de las lógicas, o sea, las lógicas machistas. Hasta hace nada llevar una falda muy corta significaba que tú estabas provocando en una violación, y que podía ser, ¿no?, como señal de que lo estabas deseando, ¿no? O sea, quiero decirte que también, o sea, como que esas lógicas todo el tiempo, esas lógicas responden a un sistema machista en el que las mujeres están subordinadas, ¿no?, y pueden hacer lo que quieran con ellas, y cuando las violan, luego les pueden decir es que lo estabas pidiendo a gritos, ¿no? Pues yo creo que también con estas lógicas pasa, no sé, si una persona está sufriendo y lo único que recibe a su alrededor es ingrésate, medícate, haz esto, haz lo otro, estás muy mal, me da miedo, nos das miedo, estamos muy preocupados, ¿qué podemos hacer? Pues al final la persona a lo mejor acaba cogiendo un cuchillo, porque ¿por qué no? También, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? Y si coge un cuchillo y la persona está bien, ¿no? O sea, es que, bueno, ya nos meteríamos en otro temazo que es la abolición de la prisión, ¿no? Pero que ¿por qué nos cuesta tantísimo? O sea, a mí una cosa que me sorprende mucho, que hemos estado hablando, y yo he oído varias veces que se cuestionaba lo que es la enfermedad mental, que se cuestiona tal, pero siempre viene el turno final y siempre hay las mismas personas como si no hubiesen escuchado nada. Y a mí me hace pensar, ¿para qué vengo? O sea, ¿para qué vengo aquí? Para que me digan, es que si estás muy mal, yo que lo vivo como familiar, claro, pues yo que lo vivo como persona psiquiatrizada, que he estado en una cama atada 3 días cuando tenía 20 años, te digo que no va bien y que me he quedado traumatizada el resto de mi vida. Entonces no sé, en realidad no sé por qué lo digo, porque se nota que no se me escucha. Pero bueno, a quienes me escuchen se lo digo. Y gracias. Nada, yo solo bueno, en realidad eso no es nada más lo que se ha dicho, pero sí que estaba pensando, ¿no?, que me estaba acordando también de una gente que escuché una vez en una charla decir que, pues, una situación así muy parecida, ¿no?, que su hijo o su hija, no recuerdo, había estado mal y habían tenido que llamar a la ambulancia y se habían llevado involuntario la primera vez, pero que la segunda vez que llamaron a la ambulancia se tiró por la ventana. Y creo que, ¿no?, a mí es que se me ha quedado esa historia, porque es verdad que, o sea, que yo creo que, o sea, y esos padres, o sea, yo, vamos, creo que tenían mucho sufrimiento, y creo que, no sé, un poco por abrir y por ser constructiva, no sé, a mí también me parece violento que la única opción quizá que tenga ¿no?, alguien que, o sea, cuando estás viendo a tu familiar fatal ahí, pues a lo mejor que la única opción que se te ocurra, porque es la única que te han dado, es llamar al 112, ¿no? O sea, que no lo sé, que tampoco justifico nada, pero que es verdad que, bueno, lo que decían las compañeras, ¿no?, que hay otros países, pues en Tromsø
hay una unidad donde se trata sin psicofármacos, que es que que no tratar, o sea, que no usar psicofármacos no significa no tratar, que es que parece que en este país, bueno, es que si no, o tomas psicofármacos o te quedas en tu puta casa hasta que, bueno, pasa una situación de estas y entonces ya la violencia es como el último recurso. Pero que antes de eso, bueno, lo que decía antes también Manuel, ¿no? Que las contenciones empiezan mucho antes y que yo creo que también hay que exigir que las soluciones no sean estas, ¿no? Perdón, para decir muy cortito, sí, con esto también, para responder ¿no? La compañera dijo esto y en general, ¿sí? Porque igual no nos hemos explicado suficientemente bien. No es que estemos en contra de la medicación o que estemos en contra de los ingresos. Si a mí se me ve que estoy obeso porque me estoy tomando medicación y desde que volví a la medicación me subí 27 kilos, ¿no? Pero yo pongo en la balanza el sufrimiento que tienes con la medicación, el sufrimiento que tienes sin la medicación, y en este momento pues prefiero estar obeso, ¿sí? No es una cuestión. Lo que es que lo pueda decidir yo, ¿sí? Y en el caso de ingresos, lo expliqué también antes, ¿no? Existe la opción de que tú digas que si tengo una crisis de salud mental, quiero un ingreso hospitalario y que lo puedas decidir tú, ¿sí? Incluso el modelo que hay en Cataluña da la opción, la han puesto, de que si acepto medidas, no le llaman de contención y de seguridad, ¿qué tipos acepto? ¿Sí? Y bajo qué condiciones. Incluye la posibilidad de contención mecánica si tú dices que sí, si tú dices que no, no. Incluye la contención física, química, pero que tú digas si la aceptas o no la aceptas. Es decir, la primera vez que te pasa, ¿sí? Si no tuviéramos una experiencia tan violenta y tan traumática como lo que explica, la próxima que te encontrarás mal, irías tú a pedir ayuda, ¿sí? A que si tenemos un accidente, no nos quedamos en casa con los huesos rotos, vamos a pedir ayuda. Pero si lo que te encontrase fuera peor que el daño, ¿no? Pues igual te quedarías jodido y igual acabaría, yo que sé, con una gangrena. Que la gente llega fatal a los servicios de salud mental, ¿sí? La gente que ha pasado una experiencia previa intenta no ir y a veces acaba muchísimo peor, ¿sí? Eso es un clásico que sucede también, ¿no? Pues básicamente lo comentamos, ¿no? Planificación de acciones anticipadas. Si tienes una primera crisis, que no te traten tan horrorosamente mal y que puedas salir decidiendo yo qué quiero que se haga si me vuelve a pasar. No es dejar a la gente la buena de Dios. Un poco en la línea que decía Hernán, que lo importante es la autonomía del paciente. Es decir, que yo a un paciente no le obligo a tomar esa medicación para la tensión. Yo le sugiero que a lo mejor le puede venir bien. Yo, por ejemplo, como paciente, bueno, aquí saliendo del armario como epiléptica, pero bueno, el caso es decir que la epilepsia, si en vez de haberme la diagnosticado en 2012 hubiese sido en 1912, a lo mejor estaba yo en una planta de psiquiatría, ¿sabes? Entonces, es decir, que el que entra dentro de la salud mental o en cualquier otro campo de la salud es una cuestión muy aleatoria o muy de interés político, de, bueno, esta gente la queremos controlar, esta gente, vaya, que es que nos hemos dado cuenta que ya no sé qué en el cerebro, pues entonces ya no es psiquiatría porque hay un componente orgánico, no sé qué decir. No, es decir, pero yo soy una persona que he decidido no estar medicada, que a lo mejor aquí ahora en directo os lleváis un show de gratis, pues oye, mira, pues yo qué sé, pues es lo que ha sucedido, pero yo en mi haber estado con el ánimo anulado durante 3 años de medicación, ¿no 3? ¿Cuántos fueron? No, más, 5 años de medicación, dije yo, ya está, o sea, necesito reírme, necesito llorar, es decir, y es que los psicofármacos no dejan de serlo porque sean de epilepsia, y yo decidí que, bueno, que si algún día me iba a dar una crisis, pues ya veré yo lo que hago, y si me dan muchas, a lo mejor vuelvo a hacer y asumo, es decir, venga, vale, pues me aplano un poco, pero no quiero estar aquí, porque encima mis epilepsias no te creas que me voy a poner a convulsionar, voy a empezar a ver cosas, voy a empezar a oler cosas, es decir, porque afecta a áreas sensitivas de mi cerebro, entonces yo sueño despierto, no sé si esto lo he soñado, olvido cosas, es decir, que son cosas como muy abigarradas que, por suerte, hacía karate con un neurólogo y me llevó él. Si yo esto se lo cuento a cualquier otra persona, no sé qué, a lo mejor no venía aquí como profesional de la salud, sino como experiencia en primera persona. Pero en mi autonomía he decidido no estar medicada. Y como tal, actúo en consecuencia, y en la autonomía de nuestros pacientes yo no puedo decirle, venga, ven, que te voy a poner lo que sea. Es decir, yo no puedo estar medicando a mis pacientes, yo puedo sugerir, ¿no? Es decir, un poco, y también, ojo, cuidado con que ahora muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo es psicólogo, un poco haciendo también aquí la charla en donde estamos, que es la Facultad de Psicología, es decir,
la terapia psicológica es igualmente medicalizadora, psiquiatrizadora, psicologizadora, es igualmente patologizadora. Es decir, que no porque en vez de utilizar un ansiolítico me estoy yendo a terapia cognitivo-conductual, estoy dejando de patologizar una situación. Entonces, que lo que hablábamos de lo colectivo, igual que también se ha dicho, no, pues indícate, bueno, bien, pero ¿cuál es tu actitud ante un sindicato? ¿Tu sindicato va a ser tu terapeuta? Es decir, yo mi problema individual, tu sindicato me lo solucionas, o es como, no, es que en la empresa estamos todos en la mierda, nos colectivizamos, ¿no? Es decir, si tú vas a algo grupal, ¿no? de experiencia en primera persona, o te juntas con otras personas que están pasando por lo mismo que estás pasando tú y lo colectivizas, ok, pero si tu sindicato significa que solucioname mi papeleta y que a mis compañeros les jodan, tampoco ese es el papel, ¿no? Es decir, la idea es tener siempre esa visión colectivizadora y no individualista que nos quiere meter este sistema. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Cerramos? ¿Quieres decir algo? Que venga la gente ahí, Bueno, pues nada, con esto hasta el segundo encuentro, que será pronto.